Una disculpa por no subir video ayer, me quedé dormida, y cuando me desperté ya era muy tarde, una disculpa. Una vez dicho esto, empecemos con el video. Capítulo 13, el arma conceptual y resolviendo un antiguo conflicto. Puff de Shirou. Nuestro odiado y querido protagonista ahora mismo estaba mirando a sus servants con una sonrisa emocionado en su cara, y como no estarlo, sus servants habían estado trabajando en esta arma desde que ellos apenas se conocieron y ahora esa misma arma estaba lista. También Shirou era curioso acerca de los cambios que le habían hecho a el arma conceptual. Según le habían explicado las chicas, quería mejorar, o mejor dicho, hacer que el arma que estaban creando le ayudara con su proyección, aunque él no sabía cómo podían hacer eso, pero bueno, no se quejaría acerca de eso. Las chicas habían trabajado en esto durante todo este tiempo, incluso si para ellas el arma no era más que un fracaso, para Shirou, sería la mejor arma que existe en este mundo. Pero por las sonrisas en sus caras, eso le dijo a Shirou todo lo que necesitaba para saber que la creación en la que tanto han estado trabajando era todo un éxito. Y esto casi hace que salto como un niño emocionado por un nuevo regalo. Las chicas por otro lado estaban sonriendo por la emoción que se podía observar en el rostro de Shirou. Medea, que estaba sosteniendo unas espadas envainadas y que estaba envueltas en unas vendas de un color rojo que parecía que no tenían nada del otro mundo, pero si te fijabas bien se podía observar que habían unas runas en ellas que brillaban de un color azul. Medea le sonrió a Shirou antes de hablar. Shirou: sonrisa, ya están listas, terminó sus palabras desenvolviendo las espadas de la venda roja que tenían puestas alrededor de las cuchillas. Cuando Medea les quita la envoltura roja a las espadas ante él, Shirou sintió como algo dentro de él se conectaba a las espadas. No sabía qué era lo que le llamaba la atención de las espadas, pero solo podía describirlo como un sentimiento de familiaridad. Era como si las espadas estuvieran conectadas con la existencia conocida como Emilia Shirou desde lo más dentro de su ser. Si hubiera una manera más profunda dentro de él. Las servants que se encargaban del entrenamiento físico de Shirou miraban la mirada perdida del joven héroe, mientras que las que se dedicaban a enseñarle su Magecraft solo estudiaban la reacción de Shirou como si ellas ya supieran que esto iba a pasar. Parece que se dio cuenta, pensó Skataz con una sonrisa misteriosa en su rostro. Y no fue la única que la tuvo. Lo mismo se puede aplicar para Tamamo, Medea y Semiramis, las cuales solo se dedicaban a estudiar la reacción de Shirou ante las espadas creadas por su cuerpo. Shirou se quedó viendo a las espadas extrañado. Él podía decir sin duda alguna que esas espadas estaban forjadas con su cuerpo, alma y sangre para poder darles el concepto de espadas a estas armas, pero también siente algo extraño en ellas. No era que se sintiera incómodo, era como si de repente Shirou pudiera comprender algo que no podía comprender, o más bien que no debía comprender. Era como si un límite dentro de su cuerpo, no, era mejor decir que el límite dentro del concepto de espada había sido borrado. Shirou no se concentró mucho en el sentimiento de conexión con las espadas. De alguna manera podía decir casi sin problemas que las espadas se habían fusionado con alma y su cerebro de una manera extraña, aunque él tiene el sentimiento de que se había conectado con algo más, pero por ahora decidió sacarlo de su cabeza. Se centró más bien en lo extrañamente familiares que eran las espadas, pero a la vez lo extrañamente desconocidas que eran. Si Shirou pudiera describir lo desconocidas que eran las espadas antes él en una sola palabra, entonces diría sin duda alguna lo siguiente: el núcleo. El alma. Los fragmentos de su alma habían cambiado de una manera que no podía entender, pero que a la vez puede entender. Era un extraño sentimiento que Shirou solo describiría de una sola manera. Es como si uno de tus órganos estuviera dañado y los doctores te operaran para trasplantarte otro. Al principio te sentirías incómodo sabiendo consciente o inconscientemente que eso que tienes no es tuyo, pero que está ahí y que ahora te pertenece. Ese mismo sentimiento sintió Shirou en este momento. Era como si algo que no le perteneciera estuviera arraigado en su alma y que no le perteneciera, pero que a la vez ahora que estaba dentro de ese núcleo ahora le perteneciera. Para Shirou es un sentimiento extraño, pero para las espadas ante él, no lo eran porque habían sido creadas, habían sido moldeadas con ese extraño sentimiento junto con el fragmento del alma de Shirou. Por eso era por lo que Shirou tenía este sentimiento de conocer a las espadas, pero a la vez de no conocerlas.
Shirou tenía una suposición de que era lo que había pasado con su alma y ese extraño sentimiento que sentía, que ahora que se fijaba bien, era una energía extraña que estaba emergiendo del núcleo de ambas armas, por eso decidió acercarse y hacer usar el trace proyección en ambas armas para saber si su posición era correcta. Shirou se acercó a Medea y se le quedó viendo, esperando una confirmación de su parte para saber si podía utilizar el trace en las espadas. Medea solo le asintió con la cabeza para confirmarle a Shirou que no tenía problemas en que utilizara su Magecraft en las espadas. Shirou tomó ambas armas en sus manos, que ambas estaban envainadas, y luego procedió a desenvainarlas para ver qué tan bellas eran las hojas. Y no se arrepintió, eran dos espadas que parecían ser la contraparte de la otra. Una era de un color plateado y toques blanco, era una cuchilla pequeña que tenía un extraño diseño en el cual el mango de agarre estaba fusionado con la hoja, como unas especies de nudilleras, mientras que la otra es de un color negro tan profundo como la noche misma y contrarrestaba perfectamente con la hoja de color plateada y blanco, y por último a lo largo de la hoja de ambas estaban talladas diferentes runas. Nota. Busquen la imagen de la espada Zangetsu de Ichigo, la más pequeña, solo que con los detalles que dije anteriormente, es el Shikai de la Guerra de los 1000 años. Después de quedarse unos momentos admirando ambas espadas, Shirou murmuró en voz baja: trace on. Los 7 pasos de la trace proyección fueron hechos casi al instante. Vio su forma de creación, vio cómo su sangre, costillas y alma fueron moldeadas en las espadas, vio las capacidades nuevas que tenía, vio todo lo que tenían estas espadas, y después de que terminaron los pasos de la trace proyección, Shirou se dio cuenta de que era lo que tenían de diferente estas espadas y abrió los ojos en estado de shock. Era energía divina. No era precisamente eso, habían utilizado la energía divina para cambiar los materiales que tenían para poder romper su límite. Pero para poder saber qué era lo que Skatach, Medea, Semiramis y Tamamo les habían hecho a las espadas ante Shirou, tenemos que saber algo muy importante. ¿Cuál es el límite de Emiya Shirou? La respuesta es simple. Armas divinas, o mejor conocidas como constructores divinos. Las chicas durante su entrenamiento con la proyección habían descubierto cuál era el límite de Shirou casi al instante en que empezaron el entrenamiento. Así que habían utilizado sus habilidades, junto con uno de los nobles fantasma de Skatach, Tunes Gataichi, Tierra de la Sombra y Dama Guerrera. Gracias a este fantasma nobles habían podido encontrar los materiales que necesitaban para completar este proceso, para poder transferir parte de la energía divina de todas ellas. Gracias a la energía divina que tenían las espadas habían podido romper su límite y ahora sí podían copiar cualquier arma que entre en el concepto de espada. Pero las chicas encontraron un problema con eso. La mente de Shirou inconscientemente necesitaba obtener ese conocimiento para poder realizar el trace proyección. Fue en ese momento en el que a Skatach dio la idea de utilizar otra de las runas primordiales, que consistía en crear una conexión con algo, ya sea un objeto o una persona, y que utilizaran los fragmentos del alma de Shirou para poder crear este nexo a su cerebro y poder ignorar la parte de los procesos del trace proyección, ya que la mente y el alma de Shirou, junto con su mármol de realidad, aunque ellas no lo sabían todavía, y de esa manera ignorar los pasos para realizar el trace proyección. Por su parte Shirou, que había visto y experimentado todo este proceso, solo se quedó un poco confundido con respecto a las espadas ante él. Es cierto que sentía que estaban conectados a su alma y mente, pero nuestro protagonista sentía que estaba conectado con algo más. Shirou ignoró nuevamente ese sentimiento y le dirigió una mirada impactada a las chicas por las armas que había creado, pero había una duda en su mente. ¿Cómo era posible que pudiera trazar un arma divina? Aquí fue donde vino la parte más complicada para forjar estas armas. Los constructores divinos son armas u objetos que fueron creados con materiales que no pertenecían al mundo humano, pero lo que los hace más complicados, aparte de sus materiales de fabricación desconocidos para el hombre, es una simple cosa: el alto nivel de misterios que poseen. Un ejemplo de estas armas son el rayo de Zeus, el tridente de Poseidón, aunque también están los astras de la mitología de la India. Esto es lo que lo hace complicado. Shirou solo puede copiar las armas u objetos que tienen materiales que pertenecen al mundo humano, o que fueron las armas u objetos que fueron hechos por las manos del hombre. Esta es la principal razón por la que Shirou no puede copiar constructores divinos. Este es el límite que se le estableció a Shirou Emiya desde que aprendió a utilizar Magecraft. Pero Skatach, Medea, Tamamo y Semiramis se dieron cuenta de que sus características no serían suficientes para poder forjar un arma así, por ende, buscaron la ayuda de alguien.
Una diosa. Pero ¿quién era la diosa de los servants de Shirou? Eso es también muy simple de explicar, pero dejaré que sea nuestro protagonista el que hable. Arturia Lancer y Lancer Alter, incluso Raikou. Pensó nuestro protagonista en shock. Exactamente como se decía Shirou a sí mismo, resulta que cuando las chicas estaban creando el arma conceptual para Shirou se dieron cuenta que con el estado de sus divinidades no podrían crear un arma capaz de copiar constructores divinos, por eso fueron ante las demás servants de nuestro querido Emilia y les preguntaron por separado quién de ellas tenía divinidad. La respuesta las sorprendió un poco a todas. Resulta que Arturia Lancer es en realidad una Arturia que en vez de utilizar su espada sagrada Excalibur, había decidido utilizar la lanza sangrada Rongominiad. Gracias a esto Arturia se había fusionado con el espíritu divino de la diosa Rongominiad. Gracias a esto esta Arturia se dio cuenta de que ocultar sus emociones podría causar más daños que bien, por eso decidió dejar de lado esa idea y utilizar el conocimiento de la diosa Rongominiad para tomar las mejores decisiones para su reino, aunque eso no quita de que su final fue igual de trágico que el de su contraparte de la espada. Mientras que Lancer Alter o Lanter como Shirou le decía con cariño, cosa que le sonrojaba, ella por otro lado había decidido al igual que su contraparte lanza sagrado Rongominiad, pero eso no deja ella al no haber utilizado su lanza tanto como su contraparte de ojos verdes, esta no se había fusionado con la diosa Rongominiad y gracias a esto ella sí había desarrollado divinidad, pero no a la altura de su versión de ojos verdes, aunque por lo que Shirou puede ver Lanter estaba ocultando algo acerca de su pasado. Por otro lado, Raikou es el avatar de un dios del cual Shirou no tenía mucha información, pero lo importante para las chicas era que la divinidad de Raikou es lo suficientemente alta como para poder ayudar en su propósito. Y entonces, Shirou entendió qué es lo que le habían hecho a sus servants a los trozos de su alma. Las chicas habían borrado el límite del concepto de espada. Shirou tenía el límite de que solo puede copiar las armas que hayan sido hechas con materiales pertenecientes a la tierra o que hayan sido forjadas por el hombre. En el caso de que estos requisitos no se cumplan sería imposible que la existencia conocida como Shirou Emilia pueda copiar o rastrear armas. Pero hay una condición aún más importante que estas últimas para que Shirou pueda rastrear armas y esa es la proyección por trazos. Si uno solo de los pasos que se crearon y que inconscientemente Shirou había puesto como condiciones para poder copiar un arma, esta no podría copiar el arma en cuestión. Si bien Shirou no comprende los materiales más allá del hombre todavía puede copiar, pues en ninguna parte de las proyección por trazos indica que se necesita que estos materiales sean necesariamente a este mundo, ese no es el problema. El problema es que como Shirou no puede acceder a los materiales por su tipo de Magecraft, no puede ver la historia de los materiales, por ende, no puede comprender, del todo, la historia de las armas divinas que intentara proyectar y ese es el problema. La historia es uno de los pasos más importantes de la trace proyección, ya que gracias a esa historia es que se volvieron armas divinas, gracias al simbolismo detrás del arma su objeto en cuestión, ya que su poder proviene, en parte, de las religiones que viene o de lo que esta arma o objeto significa en esta religión. Gracias a las runas primordiales de Skatach, las chicas habían podido crear una conexión o nexo con el cerebro y alma de Shirou para poder ignorar este requisito, ya que técnicamente el alma y el cerebro de Shirou ya tenían esta información, solo que estos desconocen la fuente de donde provienen esta información. Una vez que Shirou terminó de procesar esta información solo tuvo una cosa que decir acerca de las espadas en sus manos. Wow, fue lo único que alcanzó a decir en completo shock. Tamamo se rió un poco. Sí, incluso para nosotras el resultado fue mucho mejor de lo que esperábamos. Shirou parpadeó confundido. ¿A qué te refieres, Tami? Tamamo se rascó la parte detrás de la cabeza con una sonrisa nerviosa. Verás, cuando descubrimos cuál era tu límite nunca creímos que lograríamos construir unas armas así, en especial por el tiempo y materiales que teníamos, y si bien Lancer dijo apuntando a Skatach tenía el resto de las cosas que necesitábamos, sinceramente que nos explotara en la cara al primer intento. Shirou tuvo una gota de sudor en su cabeza por su respuesta nerviosa. Pero eso no explica por qué pensaste eso. Medea, que los estaba viendo hablar, suspiró y explica: es por la cualidad de tu Magecraft que nos dificultó. Verás, tu Magecraft tal vez no sigue las normas normales del intercambio equivalente que creo desde tiempos inmemorables. El problema es la manera en la que diseñaste tu Magecraft, Shirou.
Shirou inclinó la cabeza aún más confundido con las palabras de Medea. Claro que su magia de espadas es extraña, de hecho, es lo más raro que las chicas se encontraron en esta época. Después de todo, una magia que no siguiera el intercambio equivalente era simplemente loco o muy arriesgado, pero él lo hizo. Shirou realmente no entiende el problema aquí. Skatach suspiró viendo la duda en la cara de Shirou y de una vez por todas dijo lo que tenía que decirse. Shirou, la razón por la que tu Magecraft es tan extraño, no es porque no siga las reglas del intercambio equivalente, no, la razón es porque sigue un conjunto diferente de reglas, dijo ella simplemente cruzando sus brazos con una mirada seria en su rostro. Shirou se quedó callado un momento meditando de lo que le dijo Skatach y después de unos segundos abrió los ojos como platos entendiendo lo que las chicas querían decir. En vez de seguir el intercambio equivalente, empezó a explicar Shirou en voz alta: mi magia utiliza los materiales, historia y experiencia de su usuario o creador para proyectar el arma, pero como hay armas con materiales que salen completamente de mi comprensión, me es imposible replicarlos sin seguir una de las normas que he creado inconscientemente. Terminó su explicación y miró a las magas para ver si sus palabras eran correctas. Las magas sonrieron dándole a entender que sí, y Shirou ahora entiendo el por qué era tan difícil crear un arma así. Su Magecraft se enfoca en lo que serían los minerales, historia y experiencia de su usuario, y de estos 3 puntos claves es que nacen los 7 pasos de la proyección por trazos. Si uno o varios de estos no se cumplen a la hora de intentar crear un arma, se convierte en un cascarón vacío, algo completamente ajeno a su poder real que solo sería destruido con un simple toque. Se mira mi sablo para llamar la atención de Shirou. Bien Shirou, ahora que terminaste de hacer tu proyección por trazos, dime cuáles son las cualidades de tus nuevas armas. Shirou tomó un largo respiro antes de hablar. Mis espadas pueden encarnar a otras espadas o, en resumidas cuentas, convertirse en la espada en cuestión que yo decida con solo un pensamiento. Información dentro de mi mente será leída por la espada en mis manos para luego encarnar a la espada que yo decida. Encarnación. Una palabra que en el mundo de los magos solo significa una simple cosa. Sujetos raros. Magia única. Y lo más importante, nuevos descubrimientos dentro del cuerpo de la encarnación en cuestión. Sí, por muy horroroso de pensar que sea, los magos no son la gente amable que las personas y cuentos de hadas nos han hecho creer. No. Los magos de eras anterior tal vez sí lo fueran. O al menos unos cuantos pueden ser descritos así. Pero lo de ahora son solo una cosa. Monstruos. Idiotas, desde el punto de vista de otros magos no obsesionados por alcanzar la raíz. Verdaderos genios que saber lo que hacen, piensan otros. Y desde el punto de vista de Kiritsugu son solo unos niños que no saben en el infierno que se meten hasta que ya es muy tarde. Pero ¿por qué doy esta información si lo que quieren saber es por qué el concepto de encarnación de las espadas de Shirou es tan importante? Muy simple. Porque en el mundo de los magos no existe un mejor espécimen para destripar y ver qué tiene dentro que una encarnación. Toda la información que se puede sacar hasta de lo más simple de su cuerpo es simplemente maravillosa. Desde hechizos únicos para cada elemento, hasta códigos místicos capaces de ignorar el sistema de magia enseñado por sus respectivas academias. Todo esto al módico precio de una sola vida. Para los magos esto es una ganga. Pero lo que Shirou tiene en sus manos es tan especial o incluso más especial que eso. Sus espadas podrían encarnar cualquier cosa, si son reconfigurados de la manera correcta, desde los más antiguos escritos donde yacen secretos que no se pueden acceder, hasta los famosos fantasmas nobles que solo un número limitado de personas en el mundo de los magos tiene. Ahora imagínense que estas armas que son capaces de replicar cualquier cosa que tenga una similitud a una espada, y en teoría un mango si Shirou avanza lo suficiente, cayera en las manos de otra persona. No han que ser tan inteligente como para saber el resultado tanto para la vida de Shirou, como para el mundo de los magos. Por eso las chicas fueron tan meticulosas al crear estas espadas para Shirou, e incluso cuando terminaron de crearlas se preguntaron que si para cuando Shirou sea capaz de recrearlas a la perfección debían destruirlas. Después de una larga discusión terminaron decidiendo que no las destruirían, pero que crearon un nexo para que solo la existencia conocida como Shirou Emiya pueda utilizarlas, y que en el caso de que estas espadas fueran robadas, este mismo nexo destruyera toda función que subieran las espadas solo convirtiéndolas en chatarra.
Otra de las funciones es que me permite ejecutar la proyección por trazos de manera casi instantánea, ya que los pasos y la información se reparten entre mí y las espadas continuo Shirou, y por último me permiten copiar armas divinas, o mejor conocidos como constructores divinos Shirou. Dejo salir un suspiro impresionado por las armas en sus manos y miro a las chicas ante él. Tengo que decirlo, chicas, en verdad se lucieron con esto, no sé cómo agradecerles, dijo con una mirada avergonzada. Tamamo se adelantó a las demás y abrazó a Shirou poniendo su rostro entre sus pechos y dijo: no necesitas agradecernos, pero solo te pido que nuestra cita sea única, terminó ella emocionada por su cita con Shirou. Shirou salió como pudo de los pechos de Tamamo y con una sonrisa sincera dijo: así lo haré, Tami-chan. Estas palabras solo hicieron que Tamamo abrazara a Shirou más fuerte. Claro que este momento fue interrumpido por tres poderosos ejemplos de más mujeres que miraban la acción de Tamamo con celos, en especial cierta rubia de ojos e usuaria de la espada. Ellos se separaron rápidamente después de ver las caras de todas las presentes, aunque claro, Tamamo lo hizo más por la seguridad de Shirou que por la suya. Semiramis volvía a hablar ahora más calmada. Bien, Shirou, quiero que pruebes tu proyección por trazos con las espadas y veamos qué tan rápida es ahora. Shirou asintió y solo dijo: traceón. Iniciando el concepto de la creación. Definición de la estructura básica. Duplicación de los materiales de construcción. Imitando técnica de elaboración. Simpatizando con la experiencia de crecimiento. La reproducción de los años acumulados. Sobresaliendo todos los procesos de fabricación. Shirou sintió como sus circuitos mágicos ardían ligeramente por el mana que se dejó escapar de su cuerpo, luego sintió como toda la información acerca de los nobles fantasmas que podía copiar y que las chicas les habían hecho copiar, provenientes de tanto saber Lily, Alter y todas las demás, gracias a la magia de Medea, ya que ella creó un vínculo con la mente de Shirou para que les transmitieran todas las espadas, lanzas, escudos y armaduras que todas habían vistos. También habían arcos. Shirou también vio unos cuantos arcos y sus habilidades, y ahora se estaba dando una idea del arco que él mismo quería diseñar, ya que las chicas le habían dicho que ellas les ayudarían a hacer el arco, pero para que quede tal y como él quería, tendría que ayudarlas en el proceso de creación del arma. En menos de un segundo las espadas en las manos de Shirou brillaron de un color azul verdoso por las líneas que tenían esculpidas alrededor de la hoja de la espada, y junto cuando Shirou terminó procesar los primeros dos pasos de la trace proyección, en otro segundo más. Un total de 14 espadas, o mejor dicho, un total de 14 fantasmas nobles aparecieron en el cielo y luego descendieron y se clavaron en el suelo a una enorme velocidad. Shirou se quedó atónito al igual que las demás servants presentes. En tan solo 2 segundos, Shirou logró completar el trace proyección. Esta acción le costa por lo menos unos 10 o 15 segundos antes de que siquiera pudiera completar una, y ahora delante de sus ojos, Shirou no solo logró completar el trace proyección en un tiempo récord, sino que hizo unas 14 copiar en ese tiempo y ni parecía realmente esforzarse. Las chicas solo tenían una sola palabra para describir el progreso de Shirou. Eso fue impresionante, Shirou, dijo Moderet con una sonrisa y acercando a Shirou y dándole una palmada en el hombro. Saber alteros Alter, como le dice Shirou, habló también con una sonrisa y cruzando sus brazos. Nada mal, Shirou, estás progresando a pasos agigantados. Raikou se acercó a Shirou y metido su cabeza en sus gigantescos pechos. No hay duda, mi máster es el mejor. Luego se acercó al oído de Shirou y le susurró al oído de manera coqueta: ¿quieres una recompensa por tu progreso, máster? Shirou solo pudo sonrojarse y empezar a tartamudear una respuesta con la cara sumamente roja, sacándole una risa a Raikou por lo tierno que se veía Shirou sonrojado. Oye, dijo Saber Lily arrebatándole a Shirou y ella abrazándole: tampoco lo arrebates para ti solo. Las demás chicas también se acercaron para felicitar a Shirou con su progreso, pero las servants más experimentadas en la magia solo se quedaron callado con el ceño fruncido y mirando a Shirou y las espadas, o más bien estaban estudiando la reacción de Shirou junto después de invocar las espadas a su alrededor. Después de unos momentos Skatach habló con seriedad: no le celebren algo que estuvo mal. Estas palabras atrajeron la atención de todas. Salter, que al ser entrenada por Merlin y sabía lo básico de la magia, frunció el ceño. ¿De qué hablas? Desde mi punto de vista lo hizo perfecto, incluso mejoró la eficacia de su Magecraft, porque esto está mal. Medea suspiró y les explicó: es porque Shirou no sabe controlar la salida de su hold o de su mana de manera normal. Las espadas que están clavadas allí, señaló a las espadas a su alrededor, fueron hechas con una cantidad de mana demasiado grande para lo que Shirou usa normalmente en sus proyecciones.
Y Semiramis finalizó la explicación: si Shirou no controla la salida de su mana, esto puede ser peligroso, porque si intentara proyectar un noble fantasma que no necesita de tanta energía mágica, podría agotarse antes de lograr proyectar el arma en cuestión, porque su mente inconscientemente está agregando más mana del que debería a estas espadas. Ya veo, dijo Shirou un poco desanimado. Tamamo se adelantó y le dio un abrazo. Vamos, no te desanimes, simplemente tienes que acostumbrarte a tus nuevas armas ahora y todo saldrá bien. Será cuestión de unos días antes que puedas utilizar tus proyecciones de manera normal otra vez. Shirou le dio una sonrisa agradecida a Tamamo y esta solo le guiñó un ojo. Skatach aplaudió para llamar la atención de todos. Muy bien, ahora solo haremos una última cosa esta noche, y eso es porque no sabes que tanto te agotará. Shirou puso una mirada seria mientras lo observaba. Vas a intentar proyectar un constructor divino. Estas palabras pusieron un poco tensas a las demás servants. ¿Están segura de hacer eso? No sabemos cómo reaccionaría el cuerpo de Shirou, o incluso sus circuitos mágicos, expresó Medea su duda. Semiramis habló para quitar las dudas de Medea. Tranquila, si bien es cierto de que no sabemos cómo reaccionaría el cuerpo de Shirou ante la información que recibiera al copiar un constructor divino, tenemos diferentes factores a nuestro favor. Tamamo levantó una ceja curiosa. ¿Y cuáles serían esos factores? Semiramis habló para aclarar su punto. Primero, nosotras, dijo señalando al grupo de magas, sabemos lo suficiente de hechizo de curación para poder curar a Shirou de cualquier daño, siempre que no sea tan grave como para freír sus órganos. Una de las chicas le iba a interrumpir para decir que por eso no deberían de empezar a hacer algo tan extremo, pero Semiramis levantó una mano para silenciar y diciendo en pocas palabras que la dejen terminar. Segundo, su conexión con ustedes y Avalon lo mantendrá vivo y curará cualquier daño que nosotras no pudiéramos curar, señaló a las Arturias y luego levantó un tercer dedo. Y por último, en caso de que veamos que el daño es muy extremo, intervendremos y lo dejaremos inconsciente, y lo intentaremos cuando Shirou se acostumbre a utilizar bien sus nuevas armas. Las chicas, ya más tranquilas por la explicación de Semiramis, asintieron, dando a entender que lo entendían y que estaban de acuerdo con sus explicaciones. Shirou esta vez fue el que habló, expresando una duda que tenía acerca de este entrenamiento. Chicas, ¿empezaremos el entrenamiento con Excalibur, Avalon o Rongominia? Esta pregunta atrajo la atención de todas y voltearon hacia las magas, que se quedaron un momento pensando, y después de unos momentos Tamamo habló: empezaremos con Avalon, ya que es algo con lo que tu cuerpo está familiarizado, y dependiendo que tan bien o que tan mal salga, decidiremos si puedes continuar o no. Shirou se había enterado de Avalon hace unos días gracias a las chicas, y aunque se sorprendió un poco al principio, luego de pensarlo un poco se dio cuenta de que su cuerpo, en el estado en que se encontraba cuando salió de ese infierno, estaba casi muerto. Incluso si Kiritsugu hubiera llegado antes, la maldición de Angra lo hubiera matado. Aparte de eso estaba el hecho de recordar un destello dorado cuando cerró los ojos en el momento en que Kiritsugu tomó su mano, así que lo atribuyó a Avalon y sus poderes curativos, que lo había salvado y curado a paso lento la maldición de Angra. Shirou asintió y despegó un poco de las servants a su alrededor para luego cerrar los ojos y concentrarse en el sentimiento cálido que recorría su cuerpo cada vez que era herido en sus entrenamientos y se recuperaba como si nada. Luego de encontrar ese sentimiento dentro de su cuerpo, concentró parte de su energía mágica en sus nuevas espadas. Luego de unos segundos, y cuando siente que su mana se estabilizó, murmuró: Traceon. En unos cuantos segundos los 7 pasos del trace proyección fueron completados, aunque había algo especial en este caso. Primero, Shirou no pudo ver los materiales de la creación de Avalon, pero de alguna manera que no entendía sabía cuáles eran. No era como si él los recordara, no, es más bien como si su cuerpo, al pasar tanto tiempo con Avalon dentro suyo y gracias a su tipo único de Magecraft, había inconscientemente asimilado todos los componentes de Avalon, y como técnicamente su cuerpo lo entendía, pero su mente no encontraba manera de definir los materiales, el primer paso se completó con éxito. Segundo, tal y como se dijo antes, Shirou, de alguna manera gracias a tanto tiempo que pasó con Avalon dentro de su cuerpo, había podido recrear los materiales sin problemas, y por ende también pudo ver cómo es que Avalon fue creada hasta cierto punto, pero como se dijo antes, el cuerpo de Shirou ha pasado tanto tiempo con Avalon dentro de sí, que es más fácil decir que Shirou lo sabe todo acerca de la vaina de Arturia, pero que a la vez su mente no comprende. Tercero, cuando se completó el tercer y cuarto paso, Shirou vio de manera más detallada a Arturia pelear con la vaina y cómo es que fue perdida en una batalla para que posteriormente fuera encontrada por su hermana y después de muchos siglos estuviera en las manos de los Einzbern y luego en manos de su padre.
Cuando Shirou abrió los ojos, delante de sus ojos había una hermosa, no decirle hermosa a esta vaina sería una ofensa, solo había un nombre para poder describir a esta vaina ante él. Sagrado. Una vaina sagrada de colores azules y dorados a lo largo de toda su estructura, pero lo más importante era el sagrado brillo dorado que estaba a su alrededor, dejando a varias de sus servants maravilladas a la vista y a las magas en shock. Avalon, susurraron todas las Arturias en voz baja, contemplado de nuevo su vaina y lo hermosa que era. Por otro lado, las magas estaban observando a Avalon, están en shock por un simple motivo. Porque la vaina del rey Arturo no tenía una degradación de rango. ¿Cómo es esto posible?, dijo Medea incrédula. Shirou por otro lado se sentía un poco cansado, le había costado mucho más mana del que esperaba proyectar a Avalon, pero su atención y la de las demás se volvieron ante las magas cuando Medea habló. Se mira mis tragos saliva todavía choqueada y explico la razón por la que estamos sorprendidas es que Avalon no tiene una degradación de rango como noble fantasma y eso a menos que Shirou usara sus espadas para que encarnen a Avalon sería imposible. Las chicas y Shirou se quedaron impresionadas por sus palabras, en especial nuestro protagonista porque cuando intentó proyectar a Avalon no sintió ningún dolor, solo un sentimiento de familiaridad, como si estuviera viendo su brazo o su pierna en un espejo y simplemente las tocara y este pudiera sentir todo lo que componen sus miembros. Después de unos momentos de un silencio incómodo, Skatach habló: creo que tengo una teoría acerca de lo que pasó aquí. Frankie habló por las demás, ¿podrías explicarnos por favor? Skatach le sonrió y asintió antes de hablar. Creo que lo que pasó aquí es que, gracias a que Shirou estuvo fusionado con Avalon durante tanto tiempo, cada vez que usaba el trace proyección inconscientemente su mente aplicaba el mismo proceso a Avalon, haciendo que conforme pasaron los años Shirou lograr comprender por completo a Avalon, pero como su mente no puede comprender los materiales con los que Avalon fueron creados, la mente de Shirou logró extraer este conocimiento de su cuerpo a través de la memoria muscular, ya que Avalon estuvo reparando todo el daño y maldiciones que quedaron en su cuerpo después del incendio. Francia asintió entendiendo eso. Tiene sentido. En pocas palabras, gracias a la extraña manera de usar magia de Shirou, su cuerpo y mente extraen la información necesaria para poder proyectar las armas, ya sea a través de su mente o a través de lo que ha experimentado su cuerpo con el objeto en cuestión. Skatach asintió. Exacto, gracias a ese factor y al hecho de que Avalon ha estado fusionado con Shirou durante una década, todo lo que necesita la trace proyección extrae toda la información del cuerpo de Shirou. Mordred le dio una palmada en la espalda a Shirou. No está mal, Master, ahora eres capaz de proyectar uno de los nobles fantasmas más poderosos de todos los tiempos. Shirou solo se sonrojó un poco. Gracias, aunque solo eso solo fue por factores ajenos a mí. Atalanta solo le puso una de sus manos en el hombro de Shirou para llamar su atención antes de hablar. Factores ajenos o no, no se puede negar el progreso que acabas de tener, así que enorgullece caso incluso si esto no fue directamente por tus propias manos. Shirou le sonrió y dijo gracias. Luego miró al grupo de magas. ¿Entonces seguimos o le dejaremos hasta aquí? El grupo de magas primero le hizo un rápido chequeo a Shirou y después de unos momentos decidieron que solo harían otra construcción divina solo si su cuerpo puede soportarla. Shirou asintió ante la mirada seria de las chicas y luego de una pequeña discusión se decidieron que Shirou intentara proyectar a Rongominiad. Shirou asintió antes de murmurar nuevamente Traceon. Iniciando el concepto de la creación. Definición de la estructura básica. Duplicación de los materiales de construcción. Imitando técnica de elaboración. Simpatizando con la experiencia de crecimiento. La reproducción de los años acumulados. Sobresaliendo todos los procesos de fabricación. Los pasos de la trace proyección fueron hechos en unos cuantos segundos. Todo iba bien hasta el cuarto paso. Ahí fue cuando las chicas se dieron cuenta de que el cuerpo de Shirou estaba ligeramente rojo, estaba sangrando por la nariz, orejas y de uno de sus ojos y sus circuitos mágicos parecían estar a punto de explotar. Las chicas dándose cuenta de esto estaban a punto de intervenir cuando Shirou solo un pequeño gruñido de dolor antes de que en un destello de color azul saliera una lanza de un color plateado, con una empuñadura del mismo color y que parecía que tenía unas especies de lazos fusionados con la lanza y que acababa casi al final del mango. Cuando el arma cayó al suelo Shirou jadeó antes de que de su boca saliera una gran cantidad de sangre y cayera de rodillas agarrándose la cabeza con dolor y soltando ambas espadas en sus manos al instante. Shirou. Gritaron todas preocupadas. Las magas empezaron a curar a Shirou y cuando las Arturias se acercaron lo suficiente Avalon también empezó a curar las heridas internas más graves de Shirou.
¿Estás bien?, preguntó preocupada Skatach, mientras revisaba los circuitos mágicos de Shirou. No realmente, admitió Shirou como podía. Al principio iba a decir que él estaba bien, pero cuando vio el rostro asustado de todas decidió ser un poco honesto con sus heridas. No realmente, una mierda, gruñó enojada y preocupada Skatach. Casi te cocinas vivo de adentro hacia afuera por la presión que le estaba ejerciendo a tus circuitos mágicos. Te dije claramente que pararas si no soportabas los pasos de la proyección. Le gritó enojada, para luego abrazarlo con fuerza y le dijo suavemente: no vuelvas a hacer eso. Shirou se quedó un momento en silencio, tanto por el dolor que tenía por el abrazo de Skatach como por sus palabras. Lo prometo, lamento preocuparte, dijo Shirou acariciando la cabeza de Skatach suavemente. Skatach soltó a Shirou viendo cómo le estaba haciendo daño nuestro protagonista y luego de separarse y confirmar que Shirou se estaba recuperando, se dirigió a la copiar de Rongominia. Nuestra querida reina de las sombras estaba analizando el constructor divino que Shirou apenas si pudo copiar y que casi le cuesta la vida. Después de unos minutos se dio cuenta del poder actual de la lanza. Un cascarón vacío, murmuró en voz baja Skatach. Un cascarón vacío o una concha vacía se refiere a que si bien Shirou logró proyectar el constructor divino, esta arma carecía de la cantidad de misterio que tenía la anterior, carecía del suficiente poder divino y lo más importante, carecía de la conexión que tiene este constructor divino con la humanidad. Sin estas cualidades se le podría considerar una versión muy mediocre de los verdaderos poderes que tenía el arma en cuestión. Shirou solo pudo replicar cerca de un 55% del poder real del constructor divino y la razón principal por la que no pudo copiarlo del todo es que su cuerpo, mente y alma no soportaron el poder total de este constructor divino, por eso su mente y cuerpo por puro instinto utilizaron toda la información para lograr crear una copia barata de esta arma con menos del 60% de su poder original. A esto se refiere Skatach con cascarón vacío, un arma que está lejos de siquiera ser una copia perfecta o siquiera una imitación, solo era un arma que apenas si tiene un tercio o más de un tercio de su poder original o un poco más de poder. Sin embargo, la información todavía está en su cabeza, volvió a murmurar mirando a Shirou ya más recuperado y con mejor estado de cómo estaba hace casi unos minutos. Después de considerar sus opciones unos momentos más, suspiró y se dirigió a todos los demás que estaban alrededor de Shirou. Medea fue la primera en hablar después de que la vio acercándose con el arma en su mano. ¿Qué descubriste? Skatach suspiró un poco antes de hablar. Si bien se podría considerar un éxito, dijo antes de tirar el arma frente a las demás, también se le puede considerar un fracaso. Shirou solo pudo replicar cerca de un 55% del poder original de Rongominia, y ni hablemos de la disminución de rango como noble fantasma. Las magas vieron el arma y después de unos momentos llegaron a la misma conclusión que Skatach acerca de que eran lo que tenían que hacer para que Shirou pueda proyectar un constructor divino. Se quedaron un momento en silencio viéndose a los ojos antes de que Semiramis hablara. ¿Realmente estamos considerando esto después de lo que pasó? Skatach suspiró frotándose la frente con una mano. Lo sé, realmente odio lo que estoy a punto de sugerir, pero es lo único que nos queda hacer si queremos que Shirou siga avanzando. María Antonieta habló entrecerrando los ojos hacia ellas, mientras sostiene a Shirou de uno de sus brazos para ayudarlo a pararse. ¿A qué te refieres con eso de que Shirou siga avanzando? Tamamo suspiró antes de cruzar sus brazos debajo de sus pechos antes de hablar. Si queremos que Shirou logre copiar un constructor divino, tenemos que hacer que Shirou siga haciendo esto hasta que su cuerpo se acostumbre. Las chicas jadearon y una molesta Okita gritó enojada: no me jodas, casi se muere en nuestras manos hace un segundo y ahora quieres que lo siga haciendo. Matahari, que también estaba sosteniendo a Shirou, habló suavemente, pero igual de enojada. Estoy de acuerdo con lo que dijo Okita-san, eso es estúpido, lo más estúpido que he escuchado en todo el día. Medea gruñó enojada. ¿De verdad creen que queremos esto? Claro que no, pero si en algún momento Shirou se topa con ese tipo de personas, ¿cómo demonios logrará defenderse de ese tipo de personas y más con lo jodidamente complicado que es esta guerra del Grial? Las chicas iban a discutir, pero la voz firme de Shirou habló Lohare. Todas voltearon a verlo con sorpresa por su exclamación. Shirou dijo suavemente: Tamamo, no queremos forzarte a esto, si no quieres está bien, podremos enfocarnos en otras cosas. Shirou les sonrió a todas con un poco de dolor. Chicas, sé que están preocupados por mí, pero tengo que hacer esto, quiero volverme lo suficientemente poderoso como para poder protegerlas algún día, y aunque sé que es estúpido viendo de alguien como yo y sabiendo muy bien lo fuertes que son en realidad, aún así, quiero continuar con este entrenamiento, les dijo a todas con determinación, haciendo que todas se les quedaron viendo asombradas.
Una sonrisa suave apareció en la cara de todas por las palabras de Shirou y algunas incluso se sonrojaron y las más cercanas a Shirou solo pudieron sentir como su corazón se aceleraba con las palabras de Shirou. Skatach suspiró pesadamente un poco cansada de la actitud de Shirou, pero la sonrisa y el suave sonroja en su rostro decían lo contrario. Si es lo que deseas continuaremos mañana en la noche si estás recuperado. Shirou asintió y luego todas quedaron en ir a dormir de una vez para el día de mañana. Fin del pop de Shirou. Y, interesante no es así, al parecer nuestro querido protagonista Shirou ha logrado proyectar dos armas divinas, la primera, Avalon, sin ninguna dificultad por diferentes factores fuera del control de Shirou, mientras que la segunda, Rongominiat, con una enorme dificultad casi incluso costándole la vida a nuestro protagonista, pero logrando un buen progreso al por lo menos lograr copiar el 55% del poder original de la lanza sangrada. Pero ¿qué les parece si nos vamos con alguien que generara un evento importante a la mañana siguiente después de que nuestro protagonista se despierte, y que ayudara a resolver un antiguo conflicto entre dos hermanas que una vez compartieron un mismo apellido? Vamos con Shinji Matou a revelar uno de sus papeles en esta guerra del Grial en Fuyuki. Y, Puff de Shinji. Shinji Matou era un chico como cualquier otro antes de llegar a Fuyuki, pero después de llegar a Fuyuki las acciones de Shinji fueron hacia abajo una tras otra. Al principio cuando llegó a Fuyuki, después de la cuarta guerra del Grial, cuando se encontró a Sakura realmente se sorprendió en especial cuando su abuelo le había dicho que a partir de ese momento Sakura sería su hermana. Aunque al principio se sorprendió, luego se alegró de que tuviera por fin una hermana, aunque Shinji nunca lo dijo en voz alta, ni a su padre, ni a su abuelo, Shinji en realidad siempre quiso una hermana y aunque le parecía raro que Sakura no dijera ni una palabra a menos de que le preguntaras algo, siempre la ayudó y la defendió cuando podía. Sé lo que muchos estarán pensando, que me habré tomado para poder decir cosas tan buenas de tipo como Shinji. La respuesta es nada. Aunque muchos no lo crean similar a como le pasó a Julián, Shinji no era un mal tipo, aunque esa no es o mejor dicho no son las palabras que lo definen ahora después de lo que le hizo a Sakura, era un buen chico que como a cualquiera que se adentra en el mundo de los magus, es corrompido por las ansias de poder o conocimientos para poder pasar a la historia. Y eso es lo que le pasó a Shinji, se fue al extranjero y su padre le había metido en la cabeza que él sería la próxima cabeza del clan Matou por el lado mágico y desde entonces hizo que Shinji se matara estudiando desde política hasta las bases de los sistemas mágicos. El problema era que su padre era que, cegado por la codicia no se dio cuenta de que su hijo no tenía circuitos mágicos para ser un mago, gracias a este estrés más el hecho de que Sakura en ningún momento le paró los pies a Shinji, hizo que Shinji se volviera como es ahora. Por eso es por lo que Shinji es la escoria que es ahora todo ese estrés, más el hecho de que para lo que estuvo trabajando toda su vida se le fue arrebatado por alguien que ni siquiera era de la familia hizo que explotara y lo llevara por el camino oscuro que lleva ahora. Y si bien esto no justifica los actos horribles que hizo Shinji, eso no quiere decir de que fue todo culpa del joven ex heredero de la familia Matou. Después de todo esa es la verdad del mundo iluminado por la luna, ese es el mundo de los magus. Pocas son las familias o las personas que no llegan a corromperse en este mundo oscuro lleno de mentiras y traiciones, y en el caso de que estas familias no se corrompan llegan a volverse arrogantes obsesionados con llegar a la raíz. Creyendo firmemente que eso les dará el prestigio para dejar su huella grabado en piedra, en el mundo de los magus. Y las familias que no se vuelven arrogantes en busca de la famosa raíz, son tan escasas que se pueden contar con los dedos de las manos. Esa era una de las razones por la que Kiritsugu era tan odiado por los magus, aparte de los métodos para matar a las magus que tenía, porque Kiritsugu no busca la raíz como un fanático religioso loco buscando que su dios le dé su bendición. Pero mejor continúo que me estoy desviando un poco. Shinji continuó con sus abusos de a poco, desde simplemente hacer tropezar a propósito hasta que llegó el trágico día, en que al ver cómo Sakura se había desarrollado no dudó ni un segundo en lanzarse y violar a su hermana. Aunque él no la consideraba su hermana. Pero bueno, para Shinji esos días de paz se acabarían el día en que la perra de su hermana decidió rebelarse contra él y lo hizo sentir esa humillación. Lo peor de todo para Shinji era que ni siquiera su abuelo, Matou Zouken, podía hacer nada contra la perra de Violeta. Shinji era el que sufría la peor parte de los abusos de Sakura en que caso de que él reclamara sus derechos, que esto se traduce en que Shinji le exigía a Sakura ser básicamente su esclava y que le diera el control de la casa Matou porque básicamente ella no estaba preparada.
Claro que Shinji gritaba más cosas que eran sumamente insultantes para Sakura y esto era lo que hacía que nuestra querida pervertida de closet se enojara con él y lo terminara castigando. Y esto daba como resultado que Sakura, enojado con las palabras de Shinji, lo castigara o, como Shinji le decía, le atacara injustamente. No hay que ser un genio para saber qué era lo que pasaba en realidad con Shinji y Sakura. Después de eso vino el trágico día en que para Shinji, el día en que la perra de su hermana se convirtió en la nueva líder a la fuerza y como esa jodido monstruo que se hacía llamar su hermana y que también se hacía pasar por una niña inocente le robó el derecho que le correspondía como sucesor legítimo de la casa Matou y que él se había ganado con todo su esfuerzo. Claro que esto no fue lo peor para Shinji, no, lo peor de todo fue que aquel día en que pudo haberse convertido en el Magus que desde que nació debió ser desde un principio, el día en que se convertiría en el Máster y por ende en el representante de la casa Matou se le fue quitado. El día de la invocación de los Servants. Ese día Shinji estaba emocionado, por fin su lugar como el legítimo sucesor de la casa Matou sería revelado y les demostraría a todos, en especial a Sakura, de lo que estaba hecho. Sin embargo, todo eso fue aplastado en un segundo por la perra de su hermana llamada Sakura. Matou le quitó todo eso cuando dijo que ella iba a participar porque sí, en la guerra del Grial. Claro, él se iba a negar, pero la mirada fija de Sakura junto que sus ojos eran de color rojo y su pelo volviendo lentamente blanco, hizo que Shinji no dijera ni una sola palabra. Esto lo hizo enfadar. Pero tuvo que tragarse su odio para que muriera a manos de aquel monstruo llamado Sakura Matou. Porque una persona como él tuvo que pasar por cosas como estas, ¿por qué demonios el legítimo sucesor de la casa Matou tenía que sufrir esta injusticia? A Shinji no le importaba, ni tampoco quería averiguarlo, él solo quería una cosa. Esa palabra es venganza. Quería vengarse de Sakura por las humillaciones que le había hecho pasar y por quitarle su lugar como la cabeza mágica de los Matou. Quería vengarse de Rin por no aceptar ser su mujer aún sabiendo lo perfecto que es. Quería vengarse de su abuela por las humillaciones y burlas que le hizo por, según él, no tener lo necesario para ser un verdadero Magus. Y lo más importante. Quería vengarse de Emilia, su supuesto amigo, por apoyar a aquellas perras en vez de a él, que había sufrido tanto y que para el colmo el bastardo tuviera el descaro de decirle que estaba equivocado en su trato hacia Tosaka. Pero no podía hacer nada. Shirou es más fuerte que él y tiene el apoyo del monstruo de su hermana. Sakura es un monstruo que solo lo mantiene vivo por puro capricho y Tosaka es una maga y que para el colmo está bajo la protección de Shirou, y por ende de su hermana. El simple y mero hecho de hacer desafiar a estos monstruos hacía que Shinji se cagara de miedo, aunque no lo admitiera. Tal vez contra Emilia lo tuviera fácil, el imbécil es demasiado amable y se dejaría golpear para detener el conflicto. Lo que Shinji no sabía es que las servants de Shirou le estaba enseñando a que a veces las cosas no se resuelven con solo palabras bonitas, y también nuestro protagonista lo estaba descubriendo a través de sus sueños acerca de la vida de sus servants. Pero lo que colmó la paciencia de Shinji fue el hecho de que un día, mientras se dirigía a su habitación, escuchó a la perra de Sakura discutir con los que deben de ser sus servants acerca de la cita que tendrían con Shirou, y como las servants femeninas también admitían que estaban ansiosas por la cita. Esto lo hizo enfadar. Se supone que Sakura sería su muñeca de usar y tirar, y esas servants femeninas suyas deberían de estar alegres de recibir hasta una bofeta de él, pero el mundo era injusto con él y solo le daba más y más dificultades. Maldita sea, pateó una lata con fuerza. Ahora se encontraba aquí en la ciudad de noche caminando por el lugar como un vagabundo que no tenía dónde ir, pero con su hermana en su casa tan feliz, y aparte de que lo que ella se diga es ley, pues no hay muchas cosas que hacer más que seguir caminando hasta que la perra se vaya de dormir. Shinji siguió caminando hasta toparse con la iglesia de Fuyuki. Iba a seguir su camino cuando de la nada se detuvo y un pensamiento se le vino a la mente. Espera un momento, claro. El sacerdote debería de poder ayudarme, después de todo él es quien vigila la guerra y con la que sé de Sakura él tal vez pueda darme las herramientas necesarias. Shinji se fue corriendo hacia las puertas de la iglesia hasta que llegó a las puertas y después de meditarlo un poco abrió la puerta llamando la atención de dos personas, uno de pelo castaño que le sonreía con un poco de malicia y el otro de ojos rojos con ligero interés, como si fuera un rey esperando ser entretenido por un bufón. Lo que Shinji no sabía era que eso mismo iba a hacer para las dos personas que están aquí presentes. Fin del pop Shinji. Inicio del pop de Kirei. Kirei Kotomine, también conocido por Rin, como el falso sacerdote, nunca había maldecido tanto al paso del tiempo hasta ahora, nunca en estos casi 10 años pensó que odiaría tanto algo tan trivial.
¿Pero por qué pasó esto? Sencillo. Porque esta es la guerra más interesante hasta ahora, nunca en su vida Kirei pensó que la guerra del Grial se volviera tan interesante como ahora. Cada máster debió de invocar como mínimo a 3 servants, cada uno de ellos luchan por diferentes objetivos, cada uno de los servants invocados siendo increíblemente poderoso, cada uno de los equipos luchando por diferentes objetivos y cada uno de ellos luchando con la intención de matarse entre sí, y de destruir y causar dolor a todo a su alrededor. Tanta destrucción que se podía crear, tanta desesperación que se podía infundir los diferentes equipos al saber que había otras personas intentando destruir sus sueños y ambiciones, que durante tantos años estaban esperando cumplir. Tanto dolor que se podía causar. Esto hizo que la existencia conocida como Kotomine Kirei maldijera con todas sus fuerzas a este paso tan lento del tiempo. Maldita sea el tiempo, pensó nuevamente aburrido con los acontecimientos actuales que habían ocurrido. Pero al pensar en estos acontecimientos hizo que varios de ellas, verdaderamente interesantes, se le pasaran por la cabeza y esto solo hizo que maldijera con más fuerza a la existencia conocida como tiempo. ¿Por qué Kirei dice esto? Muy sencillo de responder. Porque él sabía todo lo que estaba pasando gracias a uno de los tesoros del rey de los héroes que les permitía ver todo lo que rodeaba su territorio a través de ciertas marcas que se grababan en el lugar. Claro, les tomó un tiempo ponerlas alrededor de Fuyuki, pero había valido la pena. Primero descubrió los planes de Zouken y a quienes estaba aliado el viejo gusano y la alianza que había formado tanto con sus viejos enemigos, como unos cuantos objetivos de Kiritsugu Emiya. Esto trajo una sonrisa a la cara de Kirei, quien diría que su viejo enemigo en la anterior guerra del Grial había dejado a personas tan interesantes vivas, solo para prepararse para ganar la guerra sí o sí. Esto emocionaba a Kirei, más porque al parecer, según daban a interpretar de sus conversaciones y de que escuchó a Zouken afirmándolo, su viejo enemigo estaba de vuelta y esta vez como un servants. Dios, el pensamiento de arrastrar a Kiritsugu a la desesperación y dolor trajo una sonrisa a la cara Kirei. Lo segundo que escuchó fue el plan de Zouken y su plan para acabar con los Masters. Esto trajo otra sonrisa en la cara de Kirei, ninguno de ellos estaba mal, en especial con las diferentes estrategias para derrotar a cada uno de ellos en caso de que uno de ellos falle. Pero eso no era lo mejor y lo que trajo la atención de Kirei. No. Lo que trajo la atención de Kirei fue el plan contra Sakura Matou, la ex muñeca de Zouken y ahora su ama. Resulta que Zouken tenía planeado de que los gusanos restantes que tenía con la energía mágica de Sakura atacaran a los ciudadanos inocentes de Fuyuki, pero de manera tal de que llamara la atención de Rin, para hacer que ambas hermanas se maten antes de la guerra y la que sobreviva de las dos, junto con el hecho de que sus servants están cansados por la lucha, serían asesinados rápida y fácilmente por ellos y así de fácil 2 de los Masters están fuera. El plan no había estado nada mal, utilizaron la relación ya deshecha de Sakura y Rin, y la llevaron al límite haciendo que se maten entre sí en un ataque de ira, por lo que las palabras de las otras harían. Si Kirei no quisiera matar a Zouken por interferir en la guerra, lo hubiera felicitado y le hubiera ayudado, pero el sujeto se metió con lo que estuvo a espera durante 10 años y eso no se lo iba a permitir. Pero bueno, esta situación podía ser aprovechada por Kirei para poder hacer las cosas un poco más interesantes y qué mejor manera que utilizar a cierto joven de la casa Matou, que tanto Sakura como Rin tienen cierto rencor. Por eso había convencido a Gilgamesh para que le diera uno de sus besos, perfecta para la ocasión que tenía planeada para todos los jóvenes participantes. Esta situación es perfecta, fue lo que pensó Kirei al sentir a alguien venir a su iglesia y entrar, y cuando vio quién era su sonrisa casi se hizo más grande, pero se contuvo para no asustar al joven de pelo morado de la casa Matou. Fin del POV Kirei. POV normal. Bienvenido joven, ¿para qué has venido hasta esta humilde iglesia?, dijo Kirei mirando a Shinji con una sonrisa. Shinji respiró profundamente antes de hablar. Padre Kotomine, quisiera su ayuda con algo si es posible. Kirei levantó una ceja con curiosidad, pero en el fondo de su mente se reía de cómo estaban yendo las cosas. Bueno shonen, si hay algo en que este humilde sacerdote te ayude, entonces lo haré. Después de todo es nuestro deber como sacerdotes y es el deber que nos ha otorgado Dios. Gilgamesh soltó una ligera risa por el comentario de Kirei, pero no dijo nada. Quería ver cómo se desarrollaban los sucesos de este día. De seguro esto será interesante y tal vez mate un poco mi aburrimiento. Shinji se sentó con Kirei en uno de los bancos del frente y después de unos momentos habló. Padre Kotomine, sé que es el supervisor en la guerra del Grial, le quería preguntar algo.
Kirei sonrió y decidió asustar un poco al chico. ¿Sabes, shonen? Si alguien me dijera eso de frente no tuviera más opción que matarlo. Estas palabras dejaron frío a Shinji, en especial por el instinto asesino que dejó salir a Kirei, pero luego este desapareció. Pero tranquilo, no te haré nada, ahora dime, shonen, ¿qué es lo que deseas? Shinji suspiró aliviado y luego decidió explicar las cosas desde su punto de vista a Kirei. Claro, no todo, pero sí las cosas suficientes para que Sakura quedara como la mala y como una maníaca asesina que haría correr peligro a la guerra del Grial, por si a Kirei no le interesa lo que le pase. Ya veo, fue lo que dijo Kirei haciendo como que estaba pensando en la situación actual que le había contado Shinji cuando en realidad ya él tenía todo esto planeado y después de unos momentos volvió a hablar. ¿Qué te parece si te entrego algo con lo que serás capaz de lidiar con una molesta chica, que ha estado interfiriendo tanto en la guerra del Grial, como en tu vida personal?, le dijo Kirei, mientras le entregaba un anillo de color dorado con varias gemas de color rojo, con diferentes escrituras antiguas hechas alrededor del anillo. Shinji se le quedó viendo a el sacerdote fijamente antes de hablar. ¿Por qué me ayuda, padre Kotomine? Kirei se le quedó viendo pensativo, aunque ya sabía la respuesta que daría a continuación. La respuesta es simple, shonen, si bien mi deber como sacerdote es ayudarte y aconsejarte para el mejor camino, en el caso de los magus es diferente, ya sabes de nuestra rivalidad, pero a pesar de ser un enviado de la iglesia se me ha dado la importante misión de vigilar esta ciudad y esta guerra para que los errores de la anterior no se cometan otra vez. Y si tu historia es cierta, entonces esta chica Sakura es una amenaza para todas las partes. Shinji asintió entendiendo. Después de todo no esperaba que Kirei lo ayudara solo porque sí. Después de todo la iglesia y la asociación de magos no estaban en muy buenos términos que digamos. Shinji, que ahora tenía una sonrisa oscura en su rostro, le preguntó a Kirei ¿qué es lo que hace este anillo? Kirei sonrió ante la pregunta. Antes de hablar puedes decir que puede manipular la mente, pero a la vez no puede hacer eso. Shinji lo miró confundido y Kirei le explicó: el anillo en sí manipulas la mente de las personas, pero no lo hace para que sigan órdenes inconscientemente, no, lo que hace es que manipula el punto de vista que tenían desde esa persona. Viendo que Shinji ya estaba casi entendiendo, decidió ser más específico. Por ejemplo, imagina que un político es odiado por todas las personas a su alrededor. Shinji asintió, ya dándose una idea de lo que hacía con este anillo. Esa perspectiva cambiara a ser todo lo contrario, ya que estaría haciendo que las malas decisiones que este toma sean vistas como buenas para el resto del público. Shinji sonrió, esto era lo que necesitaba. Con unas cuantas fotos que tenía de Sakura y él cuando esta era su esclava, más un poco de edición, su plan se podría dar a la perfección. Shinji se levantó rápidamente y antes de irse dijo: gracias, padre Kotomine. Kirei solo lo vio irse con una sonrisa oscura en su rostro hasta que se perdió de vista y luego dirigió su vista a Gilgamesh, que veía todo con aburrimiento. Pensó que te iba a quejar acerca de cómo estoy utilizando uno de tesoros. Gilgamesh frunció el ceño, pero hablo, no negaré que la manera en que utilizas mis tesoros me molesta. Kirei pero luego sonrió con una mirada de depredador. Sin embargo, me interesa ver el conflicto entre esa chica de Tokiomi y la muñeca de los Matou. Será interesante ver si ambas resuelven el conflicto o solamente se matarán y seguirán el guión tal y como están, solo para seguir siendo los títeres de otros. Kirei miró a Gilgamesh con una sonrisa misteriosa. Quién sabe, pero cualquiera de los dos finales será interesante, en especial cuando los extras entran para hacer las cosas más interesantes. Gilgamesh se rió en voz alta. Realmente Kirei sigues siendo igual de interesante que antes, y ni que hablar de esta guerra. La mirada de Gilgamesh era de hambre de batalla. Después de todo, si Water Velvet está en Fuyuki, entonces eso significa que ese hombre también. Parece que esta guerra tendrá dignos adversarios. Kirei miró un poco impresionado al rey de los héroes. Hablas como si el chico hubiera invocado a personas interesantes, mi rey. Gilgamesh solo le sonrió. Solo te diré, Kirei, que al igual que tú mi paciencia se está acabando y quiere ver este espectáculo de la guerra cuanto antes. Kirei se inclinó levemente antes de hablar con una sonrisa. No lo dudes, mi rey, esta guerra será la más grande de todas y mientras esperas que esta inicie, disfrute de los pequeños actos de entrenamiento que este mundo te ha preparado antes del plato final. Gilgamesh se rió entre dientes. Así lo haré, Kirei, así lo haré. Después de esto Kirei se fue a un lugar dentro de la iglesia y desapareció entre las sombras, mientras el rey de los héroes miraba hacia el techo de la iglesia emocionado y con una sonrisa en su cara, esperando ansiosamente el momento de hacer notar su presencia y demostrar el poder del más antiguo de los gobernantes. Solo esperen, nuevamente este mundo será digno de ver tu esplendor, pensó Gilgamesh al pensar en cierta arma dentro de su noble fantasma. Fin del pop normal.
Al día siguiente. Puff de Shirou. Shirou estaba abriendo los ojos de nuevo en la mañana y sorprendentemente su cuerpo se sentía muy bien, no le dolía nada después de intentar con sus nuevas armas copiar su según constructor divino. Las chicas estuvieron muy preocupadas y solo se fueron a dormir cuando vieron que la mayoría de sus heridas fueron curadas. Al parecer las demás fueron curadas por Avalon. Mientras dormía Shirou pensó aliviado, no tanto por su seguridad, sino por la mirada de pánico de todas cuando vomitó una gran cantidad de sangre y sus circuitos mágicos casi lo fríen de adentro hasta afuera. Shirou estaba recostado esperando un poco de tiempo para despertar a las demás, pero luego su estómago se retorció. Pero tengo un mal presentimiento respecto a este día, suspiró, solo espero que las cosas no se salgan de control. Shirou no sabía lo equivocado que estaba. Porque este día iba a ser muy complicado para ciertas hermanas. Pero bueno, continuemos con nuestro protagonista. Shirou empezó a moverlas a las chicas y poco a poco se fueron despertando. Las primeras en abrir los ojos fueron Saber, Medusa, Medea y Skatach, y como era costumbre todas ellas se turnaron para darle sus besos de buenos a Shirou. Sé lo que todos están pensando. ¿Cuándo demonios pasó eso? En los días en que nuestro protagonista no estuvo en pantalla, por ciertos villanos en contra de su padre y los demás, pero lo importante es que en ese tiempo, aparte de que Shirou progresar con su Magecraft, decidió acercarse más a Saber, Medusa, Skatach y Medea, que eran con las que más habían progresado. También había hecho algunos avances con los demás, como con Mata-Hari y Raikou, pero lo importante es que ahora, Shirou estaba más cerca de las chicas y poco a poco iba sabiendo más de cada una de ellas. Incluso también se quedaba hablando con Steno, Euriale y Nightingale para saber más de ellas, sus sueños, metas y qué era lo que querían antes de que tuvieran que tomar otra decisión por el tipo de lugar en que vivían. Gracias a eso Shirou se había ganado el cariño de todas, bueno, de casi todas, porque cada vez que intentaba hablar de Sakura acerca de su familia y su Magecraft, esta solo lo veía con una mueca de tristeza y odio, y solo desviaba el tema rápidamente. Cuando las chicas terminaron de su sesión de besos, por suerte para Shirou, que es muy raro que Shirou tenga suerte, todas apenas se estaban levantando. Después de eso todos se fueron a hacer sus típicas cosas de la mañana. Shirou, Sakura, Steno, Euriale y Nightingale se fueron a hacer el desayuno. Las Saber Face ayudaron a poner la mesa y se sentaron esperando el desayuno atentamente. Las magas hablaban de los demás métodos curativos que tenían para que cuando Shirou proyecte un constructor divino el daño de su cuerpo no sea demasiado grande. Mientras que las demás o se estaban preparando para ir a la escuela o estaba haciendo alguna cosa por la residencia Emilia. Después de unos momentos todos estaban listos para irse a la escuela, y como siempre Karna y Astolfo volvieron a su forma astral para vigilar a Shirou y Sakura en caso de un ataque. Justo antes de irse Skatach llamó a Shirou para hablar. ¿Qué pasa, Lancer?, le preguntó Shirou acercándose a ella. Skatach sonrió y le dio un pequeño beso en la mejilla que nadie vio y le dijo al oído: preferiría que me llamaras de otras formas Shirou-kun. Shirou solo se sonrojó y empezó a tartamudear, cosa que le sacó una sonrisa a Skatach, pero luego se puso seria y puso en las manos de Shirou dos objetos familiares. Shirou miró hacia abajo sorprendido por ver a sus espadas en sus manos y confundido le dirigió una mirada confusa a Skatach y este se explicó: al igual que tú he tenido una extraña sensación el día de hoy, por ahora llévatelas por si algo malo pasa puedas defenderse. Shirou asintió serio y entró ambas espadas en su mochila y se despidió de las demás. Gracias a una de las runas, Shirou podía disfrazarse las espadas como un cuaderno o algo por el estilo, por lo que nadie se daría cuenta. Luego se adelantó hacia los demás y después de disculparse se fue con ellos a la escuela, y cuando miró a Sakura sintió como el sentimiento en su estómago se sintió peor. Espero que sea lo que sea este sentimiento no sea nada malo, fue lo que pensó Shirou mientras se dirigía hacia la escuela. Sin embargo, todas sus expectativas fueron destruidas en el instante en que llegó. Fin del Puff de Shirou. Puff de Rin. La noche anterior, mientras Shirou entrenaba, Rin Tosaka ahora mismo estaba a punto de jalarse el cabello con frustración, por todas las cosas que habían pasado en estos días y siquiera era el maldito fin de semana. Pero ¿por qué estaba así, nuestra querida Pelinegra? Porque este era el 5 cadáver que encontraba y del que solo se encontraba un rastro de sangre. Esto no puede ser verdad, Sakura no puede hacer eso. Rin seguía pensando lo mismo, no importaba cuánto lo intentara justificar o cuánto quería engañarse a sí mismo, todas las pruebas apuntan a que Sakura había perdido el control de lo que sea que Zouken le haya puesto dentro de su cuerpo.
No, esto no podía ser así. Sí debía ser haber una razón. De seguro todo esto era una trampa puesta por alguien y Sakura no había hecho nada malo. Pero entonces, ¿por qué su mano estaba esparcida por todo el charco de sangre de las víctimas? Debe de haber una explicación para todo esto, murmuró para luego apretar los dientes con frustración, al no obtener las respuestas que quería. Rin mordió el labio con fuerza. Si tan solo pudiera hablar con ella, todo esto de seguro tendría una explicación. Una suave mano en el hombro le llamó la atención y cuando volteó la cara vio a Ushiwakamaru y a Archer mirándola. Por el lado de Ushiwakamaru la miraba con preocupación y Archer con una mirada en blanco, pero sus ojos de color acero lo miraba esperando una respuesta a la pregunta no formulada. Rin habló Ushiwakamaru suavemente. ¿Estás bien? Rin solo le dio una sonrisa forzada, antes de suspirar. No realmente, Rider, realmente no entiendo qué demonios está pasando en la ciudad de Fuyuki. Suspiró de nuevo haciendo que Archer hablara esta vez. Rin, por ahora será mejor que nos retiremos. No sabes quién hizo esto, dijo Archer y Rin le envió una sonrisa agradecida. De acuerdo, vamos Rider, Archer. Sí, Master. Después de eso todos se fueron con Archer cargando a Rin, mientras Ushiwakamaru lo seguía de cerca por si algo los atacaba. De lo que no se dieron cuenta es de que unas especies de insectos se les quedaron viendo fijamente hasta que se fueron a la casa de Rin. Una vez que los insectos vieron que se habían ido, estos también desaparecieron yéndose a Dios sabe dónde. Sin embargo, de lo que los insectos no se dieron cuenta era de un portal de color dorado abierto en el cielo y que miraba las acciones de todos fijamente. Solamente hubo un pensamiento en la mente de los sujetos que observaron todo va de acuerdo con el plan. Y con esto el portal dorado se cerró, dejando el lugar en un tétrico silencio. A la mañana siguiente. Rin se acaba de despertar como todas las mañanas, haciendo lo que solo una dama de alta clase y digna heredera de la casa Tosaka solamente haría. Y maldecir con todas sus fuerzas al señor Sol. Puto Sol, no puedes dejarme dormir, fue lo que pensó Rin levantándose con su cabello hecho un desastre y con grandes ojeras debajo de sus ojos. Espera que Archer tenga hecho mi café, fue lo que se dijo a sí misma, antes de entrar a su baño para darse un justo y merecido baño. Claro que al principio esta debía de ser fría para que se despertara y se le quitara la pereza restante. Después de unos momentos en el baño, Rin salió completamente arreglada y sin ojeras, haciendo uno de los misterios que casi ningún hombre entiende: cómo demonios las mujeres salen tan bien arregladas en la mañana. Pero continuando, Rin se dirigió hacia el comedor de su sala y esta se le quedó viendo a sus servants, vio a Da Vinci jugando con unos aparatos electrónicos que Rin no entendía, vio a Héctor sentado en la sala de estar viendo televisión con una cara de aburrimiento, Leónidas por otro lado estaba bebiendo café y este estaba hablando con Archer que estaba haciendo el desayuno con un delantal rosa que decía la mejor mama del mundo. Claro que este fue obligado por Rin a usarlo. No hay que decir que Archer estaba hasta el día de hoy muy humillado. El hecho de que a lo largo del multiverso se le conociera como Mama Emilia, no significa que él sea un ama de casa total. Sí, el hecho de que le guste cocinar, limpiar y ayudar a los demás, no significa que sea un ama de casa. Pero bueno, volviendo a la realidad, Rin también se fijó que Ushiwakamaru se le quedaba viendo de vez en cuando con una ligera preocupación en sus ojos. Buen día, dijo Rin con una mirada de pereza en sus ojos que hizo muy orgullo a Héctor. Buen día, Rin, le dijo Da Vinci con una sonrisa en su cara, mientras nuevamente domesticaba a Ushiwakamaru con suaves palmadas en la cabeza. Buen día, Master, respondieron los hombres en la casa, aunque Héctor con mucha pereza. Después de tomar su café, discutir con Da Vinci acerca de la tecnología y por último, pero no menos importante, burlarse de Archer por su delantal, se fue a la escuela con una ligera sonrisa en su cara, aunque ella sabía que cuando se encontrara con cierta rubia con tubos en los cabellos la haría enfadar, pero por ahora estaba muy alegre. Y la palabra muy exacta era estaba, porque cuando pisó la academia de la ciudad Fuyuki, sintió algo raro con los estudiantes a su alrededor. Y después de quedarse unos momentos en silencio se dio cuenta cuanto más se acercaba a los diversos estudiantes y los observaba, están siendo manipulados con Magecraft, fue lo que pensó Rin, metiendo una de sus manos en su bolsillo y tomando varias gemas y cargándolas de suficiente mana para poder desmayar a varios de los estudiantes. ¿Qué hacemos, Rin?, le preguntó Archer con los brazos cruzados y mirando a todos con un ceño fruncido en la cara.
Por ahora nada, no sabemos qué está pasando, por ahora nos dirigiremos hacia donde está la multitud, de ahí es donde viene la mayor concentración de maná, les dijo Rin a sus servants, que asintieron y se tensaron para atacar a su enemigo al instante. Cuanto más se acercaba Rin, más fuerte era la concentración de mana, aunque era muy débil el mana parecía estar siendo amplificado por algo. ¿Algún objeto que amplifica el poder mágico de alguien o acaso un código místico que distribuye el poder mágico de manera equitativa? Fue lo que pensó, mientras su ceño fruncido crecía en su rostro. Mientras más se acercaba más y más empezó a escuchar a las personas a su alrededor insultar a alguien, cosa que la sorprendió y haciendo que se descolocara un poco. ¿Quién demonios usa un código místico de esta manera?, pensó ella con un suspiro exasperado. Fue entonces cuando se acercó que vio las imágenes, quién era la persona de la foto y lo más importante, a quién está dirigido. Sakura, dijo desconcertada ante lo que todos le estaban diciendo a su ex hermana, y para el colmo podía sentir como poco a poco el mana de Sakura se salía de control. Rin, dándose cuenta de lo que podría pasar y sabiendo bien que este era el momento para confortar a Sakura, solo pensó una cosa antes de alcanzar a Sakura: ¿qué diablos pasó aquí? Fin del POV de Rin. Con Shirou y los demás momentos antes. POV de Shirou. Shirou y las demás chicas estaba caminando hacia la entrada de la escuela, y para Shirou el mal presentimiento que tenía desde esta mañana solo se incrementó, pero lo peor de todo era que podía sentir como todas las personas a su alrededor parecían mirarlos fijamente, pero más específicamente sus ojos estaban en Sakura. Shirou frunció el ceño al igual que las demás y se acercaron a Sakura, que estaba ligeramente tensa por las miradas de todos. Shirou, viendo su actitud, la tomó de la mano y cuando ésta lo miró le sonrió para quitar sus preocupaciones y Sakura le devolvió la sonrisa a nuestro protagonista, mientras que las chicas y los servants se quedaron un poco más relajados. Eso no significaba que hayan bajado la guardia. Caster, ¿me escuchas? Arturia le preguntó a Medea, que estaba en casa, si la escucha por medio de su enlace mental. Ay, saber, ¿qué pasa? ¿Alguien está atacado la escuela?, le preguntó Medea, mientras le avisa a las demás haciendo que éstas se prepararan por cualquier cosa que pasara en la escuela. ¿Ahora no les parece mala idea eso de ir con Shirou a la escuela?, les dijo María Antonieta con una sonrisa arrogante, pero no bajando la guardia. Frankie puso los ojos en blanco ante las payasadas de las demás. No es tiempo para estupideces, el máster puede estar en peligro. María Antonieta suspiró. Lo sé, pero no me pude resistir a decirles que se los dije. Ella tiene un punto, dijo Francia con una sonrisa divertida por el caos. Luego podemos hacer estupideces, por ahora asegurémonos de sacar vivo a todos, fue lo que dijo la tercería, pero con una sonrisa en la cara por las estupideces de todas. Bien, Caster, ¿qué es lo que les pasa a todos?, preguntó Atalanta seria. Pero antes de que Medea hablara, quien respondió fue Tamamo. Están siendo manipulados mentalmente, pero no hasta el punto en que se vean como muñecos sin voluntad, dijo Tamamo con un ceño fruncido. Más bien parece ser como si algo que reconocían como bueno, ahora lo consideraran malo. No entiendo, dijo Matahari frunciendo el ceño. Piensa en ello como un punto de perspectiva, imagina que algo que odias y que ese sentimiento es cambiado. El problema de esto es que la mente inconscientemente contiene esto porque no existe un motivo por el cual odias eso, y gracias a la magia se genera un conflicto en la mente que puede ser peligro porque tus recuerdos empiezan a distorsionar sus recuerdos porque estos luchan contra los que dicen ser verdaderos, mientras que los falsos causan el daño. La manipulación mental es algo mucho más complicado que lo que se deja ver en realidad, no es tan simple como simplemente hacerlo y punto, le explicó Skatats con una mirada seria. El daño que se puede producir al cerebro de esta forma es demasiado grande, si no se hace un buen trabajo. Ya veo, pero por lo que veo todos aquí nos siguen tratando con normalidad, más bien la perspectiva de quien veo que han cambiado parece ser la de Sakura-san o Shirou-senpai, explicó Masu. No es una mala estrategia utilizar a los civiles para distraer al enemigo, mientras lo atacan con todo, fue lo que dijo Nero de manera fría. Sin embargo, esta estrategia tiene varios fallos. Primero, la persona que está atacando tiene que estar consciente del tipo de servants que hayan invocado Shirou y Sakura, o si no todo este plan se iría al diablo por decirlo menos. Segundo, hemos estado vigilando esta escuela para saber quiénes pueden ser los actuales masters y por lo que sabemos de ellos, ninguno utilizaría una técnica tan cobarde. Y tercero, el círculo de invocación no nos ha avisado de ninguna invocación en estos días. Por lo que solo hay una conclusión: esto se hizo para hacer que Sakura o Shirou pierdan el control y ataquen a los civiles, y si el sujeto
sujeto hizo su tarea bien, sabe que Shirou no atacaría a nadie, más bien él moriría defendiendo a otros. Ante este comentario todas suspiraron exasperadas con la actitud de Shirou, por lo que solo hay una posibilidad: este ataque no es para Shirou, es para Sakura Matou. Todas se quedaron un momento en silencio antes de que alguien hablara. Un grito vino de uno de los alumnos masculinos a su lado: ya me cansé de verte la cara de inocente, perra. El sonido de una piedra golpeando algo sonó por toda la academia, y cuando devolvieron su atención vieron como Shirou miraba seriamente, mientras en su cabeza se podía ver una pequeña herida causada por la piedra. Por motivos lógicos Shirou no usó refuerzo en su piel, pero eso no fue lo que llamó la atención de todos. No era el hecho de que Shirou tenía a Sakura a sus espaldas mientras esta miraba en shock la acción del alumno masculino. ¿Qué demonios hace, Semilla? ¿Por qué defiendes a la perra de Matou? No sabes lo que hizo, le gritó muy furioso, cosa que confundió a Shirou. No tengo idea de qué hablas, pero ¿no crees que estás montando un espectáculo demasiado grande?, dijo Shirou de manera normal, pero el tono amenazante en su voz hizo que el sujeto retrocediera. Emilia podía ser conocido por todos por ser un buen sujeto, pero hubo un tiempo en que Shirou era conocido como un delincuente por golpear a otros delincuentes por atacar a otros. Además, ¿por qué demonios estás todos tan enojados?, gritaron dos personas llamando la atención de todos, y cuando vieron eran Issei y Ayako. ¿Qué demonios creen todos que están haciendo al atacar a Matou-san? Así les dijo Issei serio y mirando a todos seriamente. Estoy de acuerdo, chicos, porque dicen cosas tan horribles de Sakura, dijo Ayako a los miembros del club de arquería. Entonces mire usted misma a su inocente Sakura-chan, dijo uno de los miembros con burla. Shirou, al igual que los demás, fueron hacia donde señalaba el chico, y cuando llegaron, muchas de las servants de Shirou jadearon en estado de shock. ¿Por qué?, se preguntarán. Muy simple. Porque pegadas en las paredes estaban fotos de Sakura y Shinji teniendo sexo, al igual que había un vídeo reproduciéndose en el cual se veía como Sakura maltrata y golpeaba a Shinji hasta dejarlo medio muerto. También se veían fotos de Sakura con varios hombres más, desde ancianos hasta hombres adultos, algunos de ellos por los anillos en sus manos casados, pero eso no era lo peor para Sakura. No, lo peor era que la Sakura de uno de los vídeos se podía observar como este le rogaba a Shinji por más y que la violara más fuerte. Shirou miró esto en shock, al igual que las chicas. Shirou podía decir que varias de las fotos estaban editas. Después de todo, él conocía a Shinji muy bien, pero las imágenes de Shinji y Sakura teniendo sexo no eran editadas, eran verdaderas. Shirou volteó a ver a Sakura con una mirada incrédula. Sakura fue todo lo que dijo Shirou, incrédulo por lo que veía. Pero Sakura no lo estaba escuchando, no, ella solo podía escuchar los murmullos de las personas a su alrededor, la gente juzgándola, Shinji que está detrás de la multitud declarando más cosas vergonzosas, humillantes y degradantes, pero eso no era lo que más le dolió. No. Lo que más le dolió era la mirada de Shirou, que desde su punto de vista era una mirada de decepción y de desprecio. Sakura estaba respirando cada vez más agitada, agarrándose la cabeza con fuerza para no ceder al sentimiento oscuro dentro de sí misma que le decía que los matara a todos. Podía sentir cómo su mana se salía de control y cómo poco a poco su visión se teñía de rojo, solo mirando enemigos más que amigos. Mátalos, susurraron esas voces oscuras que pensó que con los años logró callar, pero que para su sorpresa estaban ahí. Mátalos, volvió a decir esta vez más fuerte, casi como si quisiera que su cuerpo los consumiera, que los matara. Mátalos. Esta vez la voz le gritó y casi se quedó inconsciente de sus acciones, pero se agarró la cabeza con más fuerza y apretando los dientes con fuerza se fue corriendo hacia otro lugar, sabiendo que si se quedaba ahí todos iban a morir. Shirou vio a Sakura salir corriendo. A Dios sabe dónde Sakura. Le gritó, pero ella no respondió, pero su mirada se desvió a otra persona en particular con tanta rabia que muchos se sorprendieron al ver los ojos de Emilia Shirou así y otras personas retrocedieron. Shinji. El grito de Shirou lleno de rabia fue lo que muchos necesitaron para estremecerse de miedo. Pero Shinji no tenía miedo de Emilia Shirou, no con tantos inocentes rodeándolo, así que le contestó burlonamente a Shirou: ¿qué pasa, Emilia? ¿Ahora te diste cuenta de qué tan dulce es mi hermana? Shirou miró a Shinji con rabia e ira, pero no podía hacer nada contra él por los estudiantes que había delante de él. Eres un bastardo, Matou. Le gritó con ira. Shinji solo le sonrió burlonamente. ¿Y qué vas a hacer, Emilia?, le dijo burlonamente. Shirou se iba a lanzar a darle una paliza importándole un demonio quien tuviera la frente, pero su nariz captó un olor familiar. El olor de mana siendo liberado a lo lejos.
Maldita sea, un ataque ahora, esto tiene que ser una maldita broma, fue todo lo que pensó Shirou viendo a Shinji con más rabia. Sin embargo, una sombra en el cielo llamó la atención de Shirou y levantó la vista, y cuando hizo esto todos los presentes hicieron lo mismo, solo para ver a Medea murmurando unas palabras, antes de que un círculo mágico cubriera toda la escuela y un brillo la envolviera. Shirou cerró los ojos ante brillo que emitió el círculo mágico cuando los envolvió a todos. Cuando Shirou volvió a abrir los ojos se dio cuenta de que todos, a excepción de Arturia, Atalanta, Tamamo, Masu, María Antonieta, Mordred, Jeanne, Shinji y él no se habían desmayados. Volteó para ver a Medea agradecido y esta le sonrió y luego su mirada se dirigió a Shinji, que lo miraba asustado y retrocediendo lentamente. Shinji gruñó con rabia, Shirou dando un paso adelante y sacando sus espadas de su mochila y mirándolo con rabia. Shinji se puso más pálido cuando vio que Emilia sacó un par de espadas blancas y negras con linear y extrañas palabras escritas en las hojas de las espadas. Él se dio vuelta para correr. Shirou miró a Shinji esperando qué iba a hacer y como lo supuso, Shinji salió corriendo hacia Dios sabe dónde, pero antes de que se fuera de la vista de Shirou. Traceon. Con esas dos simples palabras los circuitos mágicos de Shirou se encendieron y este activó el refuerzo especial que le enseñó Medea. Shirou puso una enorme fuerza en sus piernas y desapareció a una enorme velocidad. Cuando este volvió a aparecer tenía una de sus espadas, para ser más precisos su espada de color negro, en su mano derecha, con la cuchilla hacia abajo, y justo en ese momento Shirou le dio un fuerte golpe con la parte de las nudilleras de la espada en la cara a Shinji, haciendo que este salga disparado unos cuantos metros antes de estrellarse contra el suelo agarrándose la cara con dolor. Eso fue por lo que le hiciste a Sakura, bastardo, le gritó Shirou con un poco menos de rabia y viendo satisfecho a Shinji retorciéndose en el suelo. Shirou. Le gritó Arturia llamando su atención. ¿Ve dónde está Sakura? Vi a una chica de pelo negro yendo hacia allá, si no me equivoco es Rin-san. Mierda, pensó Shirou, mientras se dirigía hacia donde estaban Sakura y Rin. Muchos se preguntarán por qué Arturia le dijo eso a Shirou, pero esa pregunta se responde solo cuando un hombre con unas gigantescas hombreras y con un casco cubriendo la totalidad de su cara desciende de los cielos creando un cráter de considerable tamaño. Este está parado delante de Shirou con la intención de detenerlo. Sin embargo, Jeanne aparece delante del sujeto más rápido de lo que Shirou deja ver y choca su espada con la lanza del sujeto, que solo gruñe por el esfuerzo. Ve, dijo Jeanne sin dejar de ver a su oponente a los ojos. Shirou asintió y reforzando de nuevo su cuerpo se fue a una enorme velocidad para detener a Sakura o a Tosaka en caso de que una esté atacando a la otra. Cuando Shirou se fue, el sujeto de casco en llamas suspiró llamando la atención de todas las presentes. Mi objetivo era que nadie interfiriera en la batalla de mi máster con esa niña de pelo morado. Sin embargo, parece que ese chico guarda más sorpresas de lo que se ve, dijo el Servants, que parecía ser Lancer con un suspiro resignado, pero luego con fuerza en su lanza empujó a Jeanne hacia atrás. Pero ese error no se repetirá. Si el chico quiere intervenir en su conflicto está bien, pero ustedes no pasarán de este lugar. Cuando terminó de decir estas palabras, varios otros Servants aparecieron con sus armas en mano para si alguna se moviera a atacarla. Las Servants de Shirou estaba a punto de atacar, pero la voz fuerte de Medea las detuvo. De acuerdo, no intervendremos. Las chicas iba a decirle algo, pero ella continuó entrecerrando los ojos. Pero si nuestro máster corre peligro pasaremos sobre todos ustedes. Segura de esto, dijo Arturia tensa y con su espada invisible en sus manos. Por ahora confiemos en Shirou, si corre peligro intervendremos, dijo simplemente Medea viendo a los ojos a los actuales Servants, los cuales estaban tensos para cualquier ataque. La que parecía ser la castera enemiga miró fijamente a Shinji y balanceando su pie hacia atrás y luego dando un fuerte impulso hacia adelante. Le dio un fuerte golpe en la entrepierna a Shinji, que solo alcanzó a gritar y a rodar por el suelo con lágrimas saliendo de sus ojos. Nadie dijo nada por unos segundos antes de que Mordred, con una sonrisa y apoyando su espada en su hombro, dijera: ella me agrada. Y ante estos todos asintieron satisfechos y la tensión entre ellos parecía desaparecer un poco con el dolor de Shinji. Con Sakura y Rin, momentos antes. Sakura estaba jadeando, su cabeza palpitaba a cada segundo más. Por ahora la voz oscura en su cabeza ya no era tan fuerte, pero si continuaba en la academia con todos gritándole, todo lo que se había guardado hasta ahora no iba a salir. Esta era una de las desventajas de Sakura. Al igual que Shirou, el Magecraft de Sakura no utilizaba precisamente el sistema de intercambio equivalente, al ser, por decirlo de manera elegante, una copiar de la tercera magia verdadera.
su Magecraft partía de una serie de normas escritas por ella misma, mientras que el caso de Shirou son que no puede saltarse ninguno de los pasos de la trace proyección. Por otro lado, en el caso de Sakura el suyo consistió en la creación de sombras a partir de la tercera magia que utilizaba como punto focal para ataque. Pero lo importante es que el Magecraft de Sakura depende en parte de su estado mental, gracias a los traumas que sufrió y siguió sufriendo hasta hace unos años. Su mente inconscientemente depende de que ella esté en un estado serena para utilizar su Magecraft sin que ésta pierda el control y mate a todos a su alrededor. El problema aquí es, tal y como se ve que las acciones de Shinji desestabilizaron a Sakura mentalmente y su poder se está saliendo de control, y para el colmo la voz oscura en su cabeza que había callado hace años ahora volvía, y con más fuerza. Esto casi hace que enloquezca. Por suerte tomó la rápida decisión de salir rápido a una parte vacía de la escuela. Master, ¿está bien? Karna apareció a su lado poniendo su mano en el hombre, pero sintió algo raro hasta que se dio cuenta. Se está comiendo mi maná, pero no le dio importancia. Su núcleo divino le daba una gran cantidad de maná, lo suficientemente grande para activar sus nobles fantasmas un par de veces antes de necesitar la ayuda de su máster, y aunque no estaba en su máximo poder, eso no significa que tuviera poco maná. Probablemente pudiera utilizar uno de ellos antes de que necesita energía mágica de Sakura. Sakura le sonrió con un poco de fuerza y Karna se fijó que uno de sus ojos era de color rojo y parte de su cabello era de color blanco. Estoy bien, Karna dijo como podía. Mantenerse bajo control en estos momentos era difícil, pero no, ella estaba un poco más tranquila. Ciertamente no lo estás. Vamos, te llevaré a casa, dijo Karna cargándola en su espalda. Ya luego le explicarás qué pasa a Shirou-san. Pude verlo golpear a tu hermano antes de venir aquí, dijo quitándole la preocupación a Sakura acerca de Shirou, y ella se rió de buena gana ante las buenas noticias. Gracias, Karna, Astolfo, dijo ella agradecida y aliviada de que Shirou no piense que ella sea una puta. No hay problema, Sakura-chan, además no debiste reaccionar así. Tú sabes que Shirou-kun nunca te jugará en base a las palabras de otros, no si él te conoce y sabe cómo eres, dijo Astolfo mirando a Sakura desaprobatoriamente, pero también con un tono burlón en su voz. Mientras caminaban lentamente para hablar dijo: si tienes razón, no debía hacer eso, dijo avergonzada de sí misma por pensar que Shirou en realidad pensaría así de ella. Me disculparé cuando Senpai vaya a su casa, por ahora vamos a casa. Karna asintió y justo cuando iban a irse una voz los detuvo. Sakura se puso rígida en la espalda de Karna y solo alcanzó a oírla decir Mee-sama. Karna volteó hacia atrás solo para ver a una chica de pelo negro, ojos azules, que estaba vestida con el uniforme de la academia de Fuyuki y por último una especie de chaqueta roja, pero eso no era lo que preocupara a Karna. Lo que lo preocupaba eran los servants de la chica que tenían sus armas listas. Lancer, bájame, fue lo que le dijo Sakura a Karna y este le hizo caso. Sakura suspiró un poco para calmarse y luego se dio vuelta. Tosaka-senpai. Rin la miró fijamente antes de hablar. Sakura, no, ¿qué está pasando aquí? Pero tengo unas preguntas que hacerte. Sakura suspiró de nuevo, solo que esta vez un poco enojada. Sus ojos, que habían vuelto a hacer de color violeta, uno de ellos volvió a teñirse de rojo. Bien, pero no aquí, lo que sea que vamos a discutir, vamos a otro lugar. Pero Rin quería saber la respuesta de una vez por todas. ¿Tú los mataste? Sakura se quedó fría, sus ojos se abrieron como platos. ¿Acaso Rin la culpaba de la muerte de su madre? ¿Qué? Rin puso su mirada seria. Volveré a preguntarlo, ¿mató Sakura? ¿Tú mataste a las personas de esta ciudad al perder el control? El cabello de Sakura topó sus ojos, pero sus manos se apretaron en puchos y apretó los dientes con fuerza. ¿Me preguntas esa estupidez, después de no saber de mí durante años y apenas hablar en la academia? Responde a la pregunta, Sakura, dijo Rin tajante y mirando a su hermana fijamente. Los ojos de Sakura se habían vuelto completamente rojo, pero todavía mantenía su cordura. ¿Y que si fue así, Tosaka-senpai? Rin no lo demostró, pero esta respuesta le dolió, pero se mantuvo firme en su decisión. En ese caso, te mataré de ser así. Las palabras fueron dichas con frialdad, pero Sakura no escuchó el silencio. Simplemente di que no lo hiciste de Rin. Para Sakura estaban claro las intenciones de su hermana. Sakura empezó a reírse en voz alta tapándose la cara con una mano, pero su risa no tenía nada de divertido, solo había un gran vacío en esa risa. No, mejor dicho, había una gran ira en esa risa. Rin apretó los dientes y solo le dio una orden a sus servants: no intervengan. Rin, dijo Uchiwa Kamaru preocupada, pero Leónidas la detuvo. Ella tomó su decisión, ahora déjala continuar, fue todo lo que dijo el rey de Esparta.
Cuando Sakura escuchó las palabras de Rin, su risa se detuvo y sus ojos rojos miraron los ojos azules de Rin. Por lo menos tienes los ovarios de enfrentar tus errores de frente. Tosaka-senpai dijo fríamente. La mató un menor. Luego dirigió su mirada a Karna y este solo vio como los ojos de Sakura brillaban con deseos de desquitarse. Ustedes tampoco intervengan, esto es entre ella y yo. Entendido fue todo lo que dijo Karna y se subió en el techo de la academia. El caballero de rojo le siguió de cerca, luego fue Astolfo, que miró preocupado a Sakura antes de irse al mismo lugar que Karna, siendo esta vez seguido por Uchiwa-Kamaru. Después de ver a sus servants lejos, Sakura habló. Entonces Tosaka-senpai, dijo ella, mientras sombras gigantes se formaban a su alrededor. ¿Qué fue eso de que vas a matarme? Rin sacó varias joyas de sus bolsillos sosteniendo un total de 8 gemas, 4 en cada mano. Lo que escuchaste, te mataré aquí mismo. He puesto una barrera para que las personas no se acerquen, así que no te preocupes por contenerte. Ya veo, fue todo lo que Sakura, antes de que mandara una de sus sombras a atacar a Rin. Rin esquivó el ataque y mandó parte de sus ollas a Sakura, que usó aparte de sus sombras para cubrirse. Rin rápidamente reforzó su cuerpo y cantando un hecho, el peso completo de su cuerpo se fue y rápidamente se acercó a Sakura lanzándole una joya de color morado. No me subestimes, Nee-sama, fue lo que pensó Sakura. Envía a más de sus sombras hacia Rin, pero no se fijó en la joya de color morado que caía desde el cielo, pero no era necesario que ella interviniera. Un látigo negro salió de otra de las sombras que estaba junto a ella para defenderla. Este agarró la joya en el aire. Ahora. Pero fue un error de parte de Sakura. La gravedad alrededor de 3 metros alrededor de su sombra se incremente atrapándola en un campo del mismo color. No está mal, pensó Sakura, sintió como la presión a este paso le rompería los huesos, pero no es suficiente. Nee-sama, de la nada más sombras salieron y enredaron sus tentáculos en el campo de energía mágica. Rin abrió los ojos como platos al ver cómo las sombras se comían el mana del campo donde estaba Sakura y solo pensó una cosa, mientras esquiva los ataques de los tentáculos. Maldita sea. Números imaginarios. Así es como siempre eres, Nee-sama, dijo Sakura, hablado por primera vez desde que empezó el combate, siempre siendo la mejor, siempre siendo la más deseada, siempre dejando de lado lo que tienes. Esas últimas palabras descolocaron a Rin, y una de las sombras de Sakura aprovechó eso y la tomó de las piernas. Mierda, fue lo que alcanzó a decir antes de volver a reforzar su cuerpo, solo que esta vez agregando más mana, antes que la sombra le azotara una y otra vez contra el suelo. No me subestimes. Le gritó Rin, antes de que una joya de color rojo saliera hacia la base del tentáculo que la estaba sosteniendo, y cuando este chocó contra el tentáculo se rompió y salió una ráfaga de fuego hacia el tentáculo que tenía atada a Rin de uno de sus pies. Pero a Sakura no le importó y siguió hablando, mientras seguía hablándole a Rin con rabia. Todos estos años he estado sufriendo esperando a algún día a que mi amada hermana me rescatara, me engañé diariamente pensando que tú no había venido por mí, solo porque no tenías el poder necesario para enfrentar al abuelo. Sakura se comió el mana de varias de las joyas que le tiró Rin antes de que éstas explotaran. Fui destrozada diariamente, reducida a no ser más que un objeto, hasta que me di cuenta de algo muy importante. Ella envió otra ola de sombras a atacar a Rin y esta sacó una daga extraña con la cual enviar un pulso de mana lo suficientemente fuerte para destruir a varias de ellas y que no la rodearan. Que en este maldito mundo no puedes confiar en nadie que no seas tú misma. Rin gruñó por esfuerzo, estaba gastando una gran cantidad de mana, mientras que Sakura estaba al 100% en términos de mana. Sakura tenía la ventaja, pero a diferencia de Sakura, Rin tenía varios recursos para utilizar. Y que con eso fue lo que le gritó a Sakura, mientras gastaba más joyas al enviar 5 de ellas con diferentes elementos. Sakura se rió con frialdad y que, con eso, fácil. Nee-sama, su pelo cubrió su cabello antes de que sus ojos rojos se vieran a Rin fijamente y dijeran con frialdad que esos vídeos que viste, al menos los que tengo con Shinji, son reales, aunque no sabía que el bastardo me estaba filmando. ¿Qué fue lo que dijo Rin desconcentrada por las palabras de Sakura? Y de nuevo, gracias a este descuido, un tentáculo le agarró del pie, solo que esta vez la puso frente a Sakura. Otros tentáculos la agarraron de las manos y el pie restante. Sakura la vio fijamente con una sonrisa burlona. Así es, Nee-sama, ¿sabías que el abuelo me puso los gusanos de la cresta destrozo de mi cuerpo desde que llegué a la casa? Mató. Rin no pudo más que ver a Sakura horrorizada. Si Nee-sama es como piensas, pero un poco peor. Fui violada durante 3 días seguidos, hasta que las lágrimas en mi rostro se secaron.
Rin, que salió de su shock, abrió las manos y dos joyas de color azul y dos explosiones se produjeron, pero las sombras protegieron a Sakura, mientras que Rin salió de la nube de humo todavía mirando horrorizada a su hermana menor. Pero eso no es lo peor, dijo Sakura riéndose de sí misma cada vez más fuerte. Lo peor, Mee-sama, es que me rompí de verdad. Cuando vi morir al tío Kariya solamente me burlé de él. Cuando Nii-sama me violó solo me siento bien porque los gusanos que me provocaban lujuria extrema en mi cuerpo se calmaban. Cuando me envenenaron la comida me sentí bien porque creía que tendría la oportunidad de morir. Sakura salió del humo con su pelo vuelto la mitad blanco. ¿Y dónde estuvo mi amada hermana Rin? Tosaka dijo burlonamente, sentada disfrutando de la buena vida que tenía, mientras yo sufría un destino peor que el infierno diariamente en esa casa, sin que nadie me salve. Pero una persona de ojos dorados y pelo rojo le pasó por la mente, o mejor dicho casi me rompo, pero alguien con una sola acción hizo lo que tú no hiciste en toda mi maldita vida. Esa persona hizo en un día lo que tú no hiciste en 10 malditos años. Le grito con ira a la final. Rin solo la miró seria. Podía gritarle a Sakura cuánto sufrió al estar bajo la crianza de Kirei, cómo sufrió cuando tuvo que ayudar a su madre que se había vuelto loca, cómo sufrió cuando una mañana la encontró muerta con sus muñecas cortadas y ella solo mirar al verla desangrarse, cómo sufrió cuando en soledad, cuando no tuvo ni un solo amigo hasta años después. Pero una sola oración salió de sus labios. Tú no eres la única que sufre en este mundo, yo también sufrí, Sakura. Los ojos de Sakura se abrieron un poco ante las palabras de Rin, pero luego sus ojos se volvieron fríos como el hielo. No, incluso más fríos que eso, ya veo, en ese caso no me contendré más. Mee-sama, fue lo que dijo, mientras poco a poco su cabello se volvía de color blanco y una de sus sombras parecía envolverla cambiando su apariencia. Lo siento, Sakura, fue lo que pensó, mientras iba sacando algo de su gabardina. Un último regalo de su padre, algo pensó que no tendría que usar aquí y menos con su hermana. Justo cuando ambas iban a matar y sus servants iban a intervenir, una fuerte voz gritó. Suficiente. Del cielo una lluvia de espadas salió disparadas poniendo una línea entre ambas sorprendiéndolas, y cuando de dónde venía esa voz tanto los servants como las dos magus se quedaron sorprendidas. Senpai, Emiya-kun. Si era Emiya Shirou con sus armas conceptuales en sus manos, él había estado mirando la pelea entre ambas esperando el momento perfecto para intervenir. Ese era uno de los motivos, el otro era que todavía no se recuperaba del todo del daño a sus circuitos mágicos y teme que solo tuviera una oportunidad para detenerlas, pero cuando lanzó el último ataque suspiró aliviado. Sus circuitos mágicos estaban recuperados al 90%, siempre y cuando no haga algo más estúpido de lo usual todo estará bien. Ya fue suficiente ambas, esta pelea acaba aquí, dijo Shirou, mientras caminaba poco a poco hacia donde estaba ambas. Muévete, dijeron ambas en un susurro, ambas mirándose con ira. Tosaka, te he visto más de una vez viendo a Sakura desde lejos preocupándote por su bienestar, Shirou le dijo a Rin, que solo apretó los dientes ante las palabras de Emiya, pero sin que ninguna de las se diera cuenta. Shirou estaba dibujando una de las runas primordiales. Sakura, más de una vez me has dicho que quieres volver a ver a tu héroe y sé desde el momento en que te vi a los ojos, que yo no era el héroe al que esperabas volver a ver, sino a Tosaka. Ahora que sé parte de la historia y sé lo que ambas han pasado, sé que no importa cuántas palabras diga, ninguna de ustedes se detendrá. Shirou tenía una gran sonrisa cuando dijo, desconcertando a todos a excepción de alguien. Voy a hacer algo estúpido, pero efectivo, pensó simplemente a Cher conociéndose muy bien. Pero luego la mirada de Shirou se vuelve seria. Solamente hay una manera de que ustedes entiendan lo que pasó, la otra, y eso es viviéndolo. Rin bufo molesta. ¿Y cómo vas a hacer eso, Emiya Shirou? ¿Cómo nos detendrás, héroe? Habló con sarcasmo. Lo último. Shirou terminó de dibujar la última línea de runa antes de hablar. Haciendo lo que dijiste, Rin, gritó Shirou, mostrando la runa. Rin abrió los ojos como platos. Runas primordiales. Fue lo único que alcanzó a gritar porque del cielo otra espada se clavó delante de ella y Sakura con la misma runa brillando intensamente. Mierda, fue lo que pensaron las hermanas antes de que el efecto de la runa primordial pasara. Durante lo que parecieron, ninguno de los tres pareció mover, pero cuando ese segundo todos cayeron de rodillas, Shirou fue el que más daño sufrió. ¿Por qué? Simple. La runa primordial que crea un nexo con cualquier cosa, pero necesita un punto de referencia, o mejor sea dicho, un punto donde todo sea trasladado de un extremo al otro. En pocas palabras, necesita un camino para recorrer para llegar a su destino. Shirou fue ese puente para ambas hermanas. En el momento en que Rin y Sakura recibieron los recuerdos de la otra, Shirou ya los había recibido y los había vivido de forma psicológica.
Bendito sea ese infierno, fue lo que pensó Shirou al ver las vidas de las dos. Si no hubiera vivido ese infierno y hubiera vivido casi toda su vida viéndolo y soñándolo diariamente, no dudaría que se hubiera roto por completo por ver las vidas de ambas. Shirou se alegraba en parte de haber vivido algo similar que las dos para poder soportar eso que vio. Por otro lado, Rin y Sakura tenían los ojos muy abiertos y con lágrimas saliendo de ellos. Rin se tocaba su cuerpo como si esperara ver a gusanos saliendo de ahí. Había visto toda la vida de Sakura, no, la había vivido y como dijo fue un infierno, vio todo lo que ella sufrió sola hasta que obtuvo ese poder, vio todo eso y más y solo tuvo un pensamiento: Sakura y Dios. Sakura había visto la vida de Rin hasta ahora y al igual que ella Rin, no la había tenido fácil, todo lo contrario, vio todas las dificultades que tuvo que pasar de niña, vio cómo su madre se suicidaba, vio cómo Rin se dormía llorando todas las noches por cómo su madre se comportaba después de la muerte de su padre y esta al igual que Rin solo tuvo un pensamiento: Nee-sama y yo no lo sabía. Shirou vio como ambas poco a poco se acercaban y con una simple orden las espadas que formaban un muro y las que estaba delante de ambas hermanas desaparecieron. Ambas se siguieron acercando hasta que estuvieron frente a frente. Sakura, yo. Nee-sama. Sakura se lanzó contra ella abrazándola con lágrimas saliendo de sus ojos y poniendo su cara en el pecho de Rin. Esta se sorprendió, pero luego sonrió con lágrimas saliendo de los ojos y solo le susurró algo que solo escuchó Sakura, mientras abrazaba a su hermana. Bienvenida de vuelta, hermanita. Sakura solo abrazó más fuerte a Rin y ambas voltearon levemente para ver a Shirou sonriéndoles a ambas con una gran sonrisa y ambas hermanas pensaron lo mismo. Gracias Emi-Yakun/Senpai. Horas después. Gracias a la ayuda de Rin, Sakura y los demás Servants habían logrado borrarles la memoria a todos de este día para luego manipularles la mente a todos para que este día sea un día libre. Luego de eso y de que Rin se llevara a Shinji para castigarlo por lo que le hizo a Sakura, todos se fueron a casa, pero Sakura decidió a comprar a su hermana hacia su hogar. Shirou y los esperaron hasta que todos los estudiantes se fueran antes de interrogar a Shinji acerca de lo que pasó. Cuando el último de los estudiantes se fue y todos los servants de Shirou, Rin y Sakura inspeccionaron la escuela, fue entonces cuando todos decidieron hacer las preguntas a Shinji. Rin agarró de la camisa a Shinji y lo miró con una gran cantidad de emociones negativas, en su mirada quería hacerle de todo tipo de cosas desagradables que hacerle a Shinji, pero eso no era lo que tenía que hacer por ahora, no por ahora, al menos pensó eso último antes de hablar. Muy bien Matou, responde a las siguientes preguntas o juro que dejaré que las sombras de Sakura te saquen la información a las malas. Rin habló, mientras miraba a Shinji a los ojos, su mirada solo revelaba cuánto odio quería liberar ahora. Shinji solo miró aterrado a Rin, sabía muy bien que las sombras de Sakura no solo atacaban al alma, sino que gracias a que era una copia de la tercera magia verdadera, las sombras podían consumir a una persona viva para luego adentrarse en los restos corrompidos para que estos les dijeran qué era lo que había pasado. Pero eso no era el problema, no, el problema era que ese sacerdote le daba mala espina a Shinji y para el colmo le dio un tesoro muy poderoso solo que lo había administrado mal. Nee-sama, solo déjame comerlo y ya, es más fácil que hacer hablar a esta asquerosa rata, dijo Sakura con sus ojos de color rojo y su cabello de color blanco mirando fijamente a Shinji, mientras que una sombra gigante aparecía detrás de Shinji con sus tentáculos agitándose. Listos para comerse a Shinji y destrozarlo. Shirou habló después de unos momentos. Por mucho que les disguste mis siguientes palabras, no creo que matarlo arregle nada. Esto llamó la atención de todos. Sakura estaba acostumbrada a la forma de ser de Shirou por lo que no le sorprendió que dijera estas palabras, mientras que Rin por otro lado. Emi-Yakun, sabes muy bien lo que hizo este pedazo de basura, dijo Rin mirando a Shirou fijamente. Shirou se estremeció ante la mirada de Rin, pero se mantuvo firme. No digo que no le hagas nada, lo que hizo Shinji no se podrá arreglar ni con su única vida e incluso si dijera que va a cambiar, sus acciones demuestran lo contrario, solo digo hagamos otra cosa. Rin miró a Shirou con curiosidad, al igual que todos los presentes, y cuál sería ese plan. Shirou abrió la boca para hablar, pero antes de que hiciera algo, Saber y los demás Servants sacaron a sus masters del salón donde estaban antes y justo en ese momento una gran explosión ocurrió. ¿Quién diablo hizo eso? Rin gritó furiosa. De la cortina de humo salió un hombre de pelo rubio, pero que lleva una máscara que distorsiona su apariencia dejando a todos los Servants confundidos y masters confundidos.
El sujeto desconocido de pelo rubio tomó a Shinji, que estaba inconsciente, y justo cuando iban a lanzarse para detenerlo, otra explosión se produjo haciendo que todos maldijeran, porque cuando el humo se dispersó, ni Shinji, ni el sujeto de pelo rubio estaban en la habitación. Ese hijo de puta tenía un plan de respaldo, gritó Rin con mucha ira. Pero una mano en su hombro la hizo voltear la mirada, y cuando Miro vio a Sakura sonriendo, esta también había vuelto a su forma normal. Está bien, Mee-sama, dijo calmando a Rin. De todas formas esperaba que esto pasara, solo que no esperaba que el sujeto que vino fuera tan poderoso. Pero luego sus ojos se volvieron de color rojo. Pero ahora Nii-sama solo tiene dos opciones, la primera es que vuelva a casa y yo lo interrogue, y la segunda es que su aliado lo ayude, y ambas sabemos cuál será la opción que escogerá. Rin se calmó después de suspirar un poco, cansado por todas las emociones del día de hoy. Gracias Sakura. Sakura le sonrió y luego se volteó a Shirou, que estaba hablando con sus servants, y cuando se fijó que Rin se le acercaba se giró hacia ella confundido. ¿Qué pasa, Tosoka? ¿Pasa al? Shirou no pudo continuar porque Rin lo agarró de la camisa y le plantó un beso en sus labios, cerrándole la boca y haciendo que todo se le cayera la mandíbula por la audacia de Rin. Mientras Rin y Shirou se perdían en el beso, solo hubo varias reacciones. El primer grupo, que era compuestos por los hombres, miraban Shirou con orgullo, a excepción de Archer, que solo miraba un poco sorprendido la relación de Shirou y Rin en esta dimensión, pero se encogió de hombros. No era la primera vez que veía algo así. Por lo menos no fue como en esa dimensión donde ese Shirou tenía a varias diosas, magas verdaderas y diferentes servants con él, pensó Archer con la mirada perdida al recordar esa dimensión. Mientras que las servants de Shirou y Sakura miraban la escena con una sonrisa muy alegre, y esto sería muy creíble si no estuvieran emitiendo una sed de sangre que dejaría de varias de las espadas de Muramasa asustadas por lo aterrador que era. Rin / Mee-sama, pensaron todas conteniendo su enfado. Por otro lado, Davinci solo tomaba fotos para sugestionar a Rin más tarde, mientras que Uchiwa Kamaru le levantaba el dedo pulgar a Rin apoyando su decisión. Después de lo que parecieron horas, Shirou y Rin se separaron, ambos con un sonrojo, pero por el lado de Shirou una gran sonrisa boba en la cara, y con Rin con una sonrisa sensual en la cara. Ambos volvieron a verse a los ojos con la intención de volver a continuar donde el oxígeno no los dejó, pero un fuerte ejem de las mujeres presentes lo sacó de su ensueño y ambos se separaron rápidamente. Bueno, Emilia-kun, espero que hayas disfrutado tu recompensa, aunque espero que me expliques mañana cómo es que eres un máster. Esta última parte lo dijo seria y Shirou asintió. Bien, entonces, nos vemos mañana, Emilia-kun, dijo Rin, y rápidamente se fue, mientras sus servants la molestaban y le hacían que su cara dejara un tomate envidioso del color rojo en la cara de Rin. Senpai, yo y Sakura habló tensa. Shirou solo le sonrió un poco antes de hablar. Ve con ella, yo le explicaré todo a los demás, de seguro tiene mucho de qué hablar. Sakura volvió a sonreír y le dio un beso en la mejilla a Shirou y se fue detrás de su hermana, que le sonrió. Bien, dijo Shirou estirándose, hoy ha sido un día largo, ¿qué les parece si nos vamos a casa? Hoy haré algo especial. Estas palabras calmaron rápidamente a las Saberface y estas solo se fueron despotricando qué tipo de comida querían. Después de eso, Shirou hizo su entrenamiento de Magecraft en la noche como siempre, solo que esta vez decidieron omitir que Shirou copiara un arma divina por el día que tuvo hoy. En otro lugar. En un lugar oscuro estaba Shinji atado de pies y manos por Kirei y Gilgamesh, que solo veía a Kirei aburrido. ¿Y bien qué harás con este bufón que ni siquiera cumplió con su papel?, dijo simplemente Gilgamesh. Kirei sonrió mientras se dirigía a Shinji, que solo lo miró asustado. Por ahora, dijo Kirei, solo haremos lo siguiente. Luego la mano del sacerdote fue hacia la boca de Shinji. En un aeropuerto de Fuyuki. De un aeropuerto de Ciudad Fuyuki salieron 3 mujeres diferentes, cada una con la intención de investigar un cierto caso en particular, y cada que se encontraría con cierto chico de pelo rojo y ojos dorados. Una de ellas, una peli castaña con pelo largo y que usaba un kimono, tenía en sus brazos a una pequeña niña de como 5 años. Otro de pelo rubio que tenía puesto un abrigo de color blanco y una falda larga. Ella no tendría nada de extraño de no ser por sus extraños ojos rubí. Y la última tenía una ropa que parecía pertenecer a la iglesia, de pelo negreo con gafas y que en sus manos sostiene una Biblia. Estas 3 chicas acaban de llegar a Fuyuki y ahora ¿qué otras cosas pasarán? Eso lo veremos. Fin del capítulo. Vaya giro de los acontecimientos, ¿no les parece? Espero que les haya gustado el video de hoy. Nos vemos mañana con un nuevo video. Adiós, mis criaturitas de luz.